Las sombras de los pinos se alargaban sobre la nieve mientras el niño seguía las huellas frescas de un ciervo. Habían pasado 8 inviernos desde que se había quedado solo en esas montañas, casi la mitad de su vida. Su aliento se condensaba ante él. Sus dedos estaban entumecidos a pesar de los guantes de piel de conejo. La tormenta se acercaba más rápido de lo esperado. Necesitaba refugio. Y pronto, cuando la línea de la bandeja se rompió, vio tablones desgastados contra el blanco, un viejo granero medio enterrado en la nieve. La desesperación lo empujó hacia adelante. La enorme puerta se abrió con un chirrido sobre sus bisagras heladas, revelando la oscuridad que había más allá. Lo primero que le impactó fue el olor, no el esperado olor a humedad del abandono. Era otra cosa, algo vivo. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, se quedó paralizado. Allí, en la esquina, algo imposible le esperaba. ¿Qué recuerdo olvidado se agitó en la mente del niño mientras contemplaba la imposible escena que tenía ante sí? El niño permaneció inmóvil, con la respiración suspendida en la gélida hora. La figura en la esquina era un anciano, desesperadamente delgado, envuelto en capas de mantas raídas junto a una pequeña estufa de metal que apenas mantenía a raya a la muerte. Sus ojos se encontraron, la juventud salvaje y la edad curtida, a través de un abismo de incomprensión mutua. 8 años de soledad habían despojado al niño de la memoria de los rostros humanos. Agarró el cuchillo de madera que llevaba en el cinturón, tallado en pino de montaña, endurecido al fuego y desgastado por años de despellejar conejos y cortar leña, su posesión más preciada. Su madre había empezado a enseñarle a tallar antes de la tormenta. Antes de despertar alerta, recordaba fragmentos, voces urgentes, equipo empaquetado a toda prisa, la mano de su padre agarrándole el hombro con demasiada fuerza. «Quédate aquí, volveremos enseguida». El rugido del viento, la espera que nunca terminaba. ¿Cuántos años tenía? 4, 5. Lo suficientemente joven como para seguir creyendo que volverían. Lo suficientemente mayor como para recordar cómo colocar trampas, cómo construir un refugio, cómo sobrevivir. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas se convirtieron en estaciones. Las estaciones se convirtieron en años. La montaña le enseñó sus costumbres. ¿Qué vallas no le matarían? ¿Cómo rastrear ciervos a través de la nieve fresca? ¿Cuándo permanecer escondido en su refugio mientras las tormentas rugían? Los patrones de las constelaciones que marcaban el paso de las estaciones. El niño se había vuelto salvaje. Su lenguaje se redujo a palabras medio olvidadas. A veces susurraba para sí mismo por la noche. Su guarida era una cueva reforzada con ramas y barro, revestida con pieles de sus presas. Un arroyo cercano le proporcionaba agua. El bosque le proporcionaba todo lo demás. Se había adaptado, siguiendo las migraciones de los animales, aprendiendo a leer el estado de ánimo de las montañas. Su cuerpo se había vuelto delgado y resistente, con las manos y los pies callosos, casi impermeables al frío. Su cabello le caía enredado y enmarañado más allá de los hombros. Dormía poco, se despertaba al menor ruido y no confiaba en nada excepto en el cuchillo. El cuchillo. El cuchillo era la certeza. El cuchillo era la supervivencia. El anciano tosió, un sonido húmedo y sibilante. El niño se estremeció, a punto de salir corriendo hacia la tormenta. Pero algo lo detuvo. La curiosidad, la promesa del refugio, un recuerdo de calor. «Has venido», susurró el anciano con la voz quebrada por la falta de uso. Tenía los ojos brillantes por la fiebre y la piel tensa sobre los huesos angulosos. «Todos estos años observando, esperando, y finalmente has venido». Las palabras no tenían mucho sentido para el niño. El lenguaje humano se había vuelto tan extraño como el canto de los pájaros, reconocible, pero incomprensible. Sin embargo, algo en la cadencia resonaba con recuerdos enterrados. El anciano luchó por sentarse erguido, temblando por el esfuerzo. «Debes de tener frío o hambre», señaló débilmente hacia una olla, acurrucada contra las brasas de la estufa. «¡Comida!». El niño permaneció junto a la puerta, con el viento aullando a sus espaldas. El olor de la olla le llegó, rico, sabroso, nada que ver con su dieta cruda de carne y plantas silvestres. Su estómago se contrajo dolorosamente. El anciano se desplomó, agotado. «Tómala. He esperado tanto, tanto tiempo por 3 latidos». El niño permaneció paralizado.
Entonces, el hambre y el instinto lo impulsaron hacia adelante con un rápido movimiento animal. Agarró la olla, se retiró a la esquina opuesta y observó al anciano con los ojos entrecerrados mientras devoraba con los dedos el espeso guiso. Los sabores explotaron en su lengua. Sal, hierbas, sensaciones de otra vida. Sus ojos no se apartaron del anciano, que había caído en un sueño agitado o en la inconsciencia. Respiraba con dificultad. Afuera, la ventisca se intensificaba, sellándolos juntos en este extraño y tenso santuario. El niño terminó el guiso y lamió la olla hasta dejarla limpia. Una sensación de calor se extendió por su cuerpo. El interior del granero se reveló gradualmente a medida que sus ojos se adaptaban. Herramientas colgadas en las paredes, cajas apiladas a un lado, extraños equipos metálicos cuyo propósito no podía comprender. El anciano murmuraba en sueños, palabras indistintas. El niño se acercó sigilosamente, cansado, pero atraído por un instinto que escapaba a su comprensión. En el suelo, junto a la cama improvisada, yacía un diario encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas y las esquinas dobladas. Se abrió cuando el niño lo empujó con un pie sucio. Las páginas estaban llenas de una letra apretada, sin sentido para sus ojos inexpertos. Pero una frase destacaba, rodeada varias veces con tinta más oscura. Cuando llegue el niño retrocedió, con el pecho oprimido por la confusión. Rodeó el perímetro del granero, investigando cada rincón con la cautela de un animal. No había trampas ni otros humanos, solo un anciano muriendo lentamente junto a una estufa apagada. La lógica le decía que cogiera lo que fuera útil y desapareciera de nuevo en sus montañas. Pero algo más profundo, algo humano, lo mantuvo clavado allí mientras la noche se hacía más profunda y la nieve cubría el mundo exterior. Avivó el fuego con movimientos automáticos, a pesar de su falta de práctica. La respiración del anciano se calmó ligeramente con el calor renovado. El niño se acomodó contra la pared, con el cuchillo listo en la mano, decidido a permanecer despierto. Pero el calor y el estómago lleno lo traicionaron. Sus párpados se volvieron pesados. Por primera vez en 8 años, durmió en presencia de otro ser humano, sumergiéndose en sueños poblados por voces que creía olvidadas para siempre. El amanecer llegó como un sutil relámpago de sombras. El niño se despertó al instante, con el cuchillo en la mano, momentáneamente confundido por las paredes de madera en lugar de su cueva. La memoria regresó con el sonido de una respiración entrecortada. El anciano estaba despierto, apoyado contra una caja, mirándolo con ojos amplios. A su lado había una taza de metal con un líquido humeante. «Te quedaste», dijo el anciano, con una voz más fuerte que la del día anterior. «No estaba seguro de que lo harías». El chico permaneció agachado, evaluando las rutas de escape, las amenazas, las ventajas. La tormenta había pasado, pero la nieve fresca dificultaría el viaje. «Té», dijo el anciano, señalando la taza. «¿Te acuerdas del té?» La palabra desató algo. Las manos de una mujer, una taza caliente, el vapor que se elevaba, su madre. El chico sintió un nudo en la garganta. «¿Me entiendes?», observó el anciano. «Pero no hablas mucho, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas solo aquí arriba?» El chico lo miró sin responder. «Me llamo Thomas Mercer». Los dedos del anciano temblaban mientras cogía un diario de cuero gastado que tenía a su lado. «Llevo 15 años estudiando los patrones climáticos de estas montañas, observando, esperando». Dio unos golpecitos al diario. «Todo está aquí». El niño se acercó. La curiosidad luchaba contra la precaución. «Lo has hecho muy bien», continuó Thomas. «Te he visto de vez en cuando, cazando, siguiendo los rastros de los ciervos. No me acerqué. Aún no era el momento». Algo en todo esto hizo que el niño se pusiera a la defensiva. Lo habían estado observando. ¿Durante cuánto tiempo? Thomas tosió violentamente, con el cuerpo convulsionado. La sangre manchó sus labios. «No me queda mucho tiempo», jadeó. «Probablemente sea neumonía. El equipo está en el sótano. Necesito enseñártelo». El chico retrocedió hacia la puerta. Fuera lo que el anciano quisiera, no era asunto suyo. Había sobrevivido solo hasta ahora y seguiría haciéndolo. «Tus padres eran Richard y Elena Cordwell». Los nombres le golpearon como golpes físicos, sonidos olvidados que resonaban en sus huesos y su sangre. El chico se quedó paralizado, a medio camino de la libertad. «Científicos atmosféricos», continuó Thomas, observándolo atentamente. «Brillantes, dedicados.
Estaban aquí estudiando las mismas anomalías. Éramos colegas, amigos. Algo se rompió dentro del chico. Surgieron fragmentos. La carcajada atronadora de un hombre. Una mujer cantando suavemente. El olor a libros y café. Una pequeña cabaña llena de equipo. ¿Qué les pasó?, preguntó Thomas con delicadeza. ¿Dónde están Richard y Elena? El chico abrió la boca. La cerró. Las palabras se habían convertido en objetos extraños, difíciles de manejar y peligrosos. Tormenta, logró decir finalmente. El sonido le resultaba extraño a sus propios oídos. Se fueron y nunca regresaron. Thomas cerró los ojos brevemente. El dolor grababa líneas más profundas en su rostro curtido. Me temía eso. La estación de registro en la cresta norte fue destruida ese año. Una gran avalancha. El niño no entendió todas las palabras, pero el significado era bastante. Esa información era tanto una herida reciente como una vieja cicatriz. Vine a buscarlos, dijo Thomas. Encontré su investigación. Luego señales de ti. Un niño que de alguna manera había sobrevivido. He estado observando desde la distancia, continuando su trabajo. El diario yacía abierto entre ellos. Sus páginas estaban cubiertas de escritura a mano, gráficos y símbolos extraños. Una entrada destacaba, subrayada varias veces. El niño sigue vivo contra todo pronóstico. Cuando esté listo, vendrá. Debe hacerlo. ¿Por qué?, preguntó el niño recuperando la voz. ¿Por qué observar? ¿Por qué esperar? La expresión de Thomas se endureció con urgencia, porque lo que descubrieron tus padres, lo que todos hemos estado rastreando, está sucediendo más rápido de lo previsto. Los patrones se están acelerando y alguien tiene que seguir advirtiendo a los demás. Nada de esto tenía sentido para el niño. Los adultos y sus misteriosas preocupaciones pertenecen a otra vida. Tú eres el plan de contingencia, susurró Thomas. Richard me hizo prometer que, si pasaba algo, te encontraría, te protegería y te prepararía ¿para qué? Thomas señaló un complejo conjunto de equipos en la esquina. Diales, pantallas, antenas para terminar su trabajo. Para enviar la señal, le sobrevino otro ataque de tos peor que el anterior. Cuando pasó, miró al chico con una mirada febril. Necesito tu ayuda, hijo. Ya no puedo hacerlo solo. Y pronto, tú necesitarás la mía. El instinto del niño le gritaba que huyera de vuelta a su montaña, a la certeza de sus rutinas de supervivencia. Pero esos nombres, Richard y Elena, habían despertado algo que llevaba mucho tiempo dormido. Curiosidad, memoria, tal vez incluso esperanza. Afuera, el viento gemía entre las ramas de los pinos. Adentro, un viejo científico esperaba una respuesta, aferrado a un diario lleno de secretos. Entre ellos yacía el peso invisible de promesas hechas hacía mucho tiempo y futuros aún por descubrir. Pasaron 3 días de convivencia incómoda. La fiebre del anciano empeoró, dejándolo delirante durante horas. El niño se encontró recogiendo nieve para refrescar la frente de Thomas, alimentándolo con caldo derretido de los extraños alimentos en conserva, almacenados en cajas. Durante los momentos de lucidez, Thomas señalaba objetos y los nombraba. El niño repetía las palabras, recuerdos oxidados del lenguaje, resurgiendo gradualmente. Olla, manta, radio, fuego. Su voz se hizo más fuerte con el uso. Prendes rápido, observó Thomas durante un momento de lucidez. Al igual que su madre, el niño se conmovió ante esto. Dime, dijo. Las 2 palabras y el inmenso esfuerzo sobre Elena, Thomas sonrió débilmente. Una mujer brillante que podía resolver complejas ecuaciones atmosféricas en su cabeza. También le encantaba la poesía. Una combinación extraña. Recitaba a Frost mientras calibraba el equipo. El niño cerró los ojos. La voz de una mujer resonó débilmente. Los bosques son hermosos, oscuros y profundos. Y Richard, tu padre, construía cosas. Siempre estaba haciendo bricolaje. Esa estación meteorológica en la cresta norte, su diseño, se suponía que resistía cualquier cosa. La voz de Thomas se quebró. Casi cualquier cosa. A la 4ª mañana el niño regresó de revisar sus trampas y encontró a Thomas sentado, sin fiebre, revisando una caja de madera. Le temblaban las manos, pero tenía la mirada clara. ¿Mejor?, preguntó el niño. Thomas asintió. Por ahora los antibióticos están funcionando. Levantó una fotografía descolorida protegida con plástico. Toma, dijo el niño que la cogió de mala gana. 5 personas posaban delante de un gran edificio blanco, todas con chaquetas idénticas con insignias. Reconoció a Thomas, más joven y robusto. Entre los demás,
Había un hombre alto con la misma mandíbula afilada que el niño. A su lado, una mujer con el pelo oscuro y los ojos serios. Algo se rompió en su pecho. ¿Sus padres? Sí. El equipo de investigación de Hillrest hace 10 años, antes de que tú nacieras. Thomas señaló a las otras figuras. La doctora Miriam Chen, climatóloga. El doctor James Worthy, geólogo. Señaló el edificio detrás de ellos, la principal instalación de investigación en Boulder, donde se recopilaban todos nuestros datos. El niño miró fijamente, ávido de detalles, la sonrisa de su padre, la forma en que su madre inclinaba la cabeza, pequeñas herencias que llevaba consigo sin saberlo. «Tiene sus ojos», dijo Thomas con suavidad, con su mentón obstinado. El niño guardó la foto en su preciada bolsa de piel, su primera posesión que no estaba relacionada con la supervivencia. Esa tarde, Thomas le enseñó a manejar correctamente la pequeña estufa. El niño le mostró a Thomas cómo hacía trampas con Zenu y Branch, un intercambio de conocimientos que tendió un puente entre sus mundos separados. Al caer la noche, Thomas reveló un alijo secreto de velas. Los poco fiables paneles solares luchan en invierno con la luz de las velas. El viejo científico abrió su diario y señaló diagramas y gráficos. El niño entendía poco, pero observaba con atención. Patrones climáticos, explicó Thomas. Fluctuaciones de temperatura, lecturas de presión atmosférica. Todo apuntaba a la misma conclusión. Levantó la vista con gravedad. Algo se avecina. Algo grande. Esa noche, mientras Thomas dormía, el niño exploró el granero más a fondo. Detrás de unas cajas apiladas, descubrió una radio de onda corta. La tecnología le resultaba vagamente familiar. Sus padres tenían un equipo similar. Sus dedos recorrieron los botones con cautela. Cuando pulsó uno, el aire se llenó de estática, luego de voces lejanas que decían palabras que no podía comprender. La apagó rápidamente, con el corazón acelerado. En los días siguientes surgió una rutina. Por las mañanas, el niño cazaba, manteniendo sus habilidades de supervivencia. Por las tardes, Thomas le enseñaba palabras, conceptos, recuerdos del mundo más allá de la montaña. «Tú leíste una vez», dijo Thomas. «Una tarde, viendo al niño luchar con un libro sencillo. Tu madre te enseñó pronto». El niño frunció el ceño concentrado. Las letras nadaban ante él, formando ocasionalmente islas de significado en medio de océanos de incomprensión. «Gato», pronunció. «Gato», confirmó Thomas. «Pequeño animal. Probablemente no hayas visto muchos aquí arriba». El niño negó con la cabeza. «Solo linces salvajes». Thomas sonrió. «Cada día recuerdas más cosas». Esa noche, mientras la nieve caía suavemente fuera, el niño se encontró haciendo guardia mientras Thomas dormía intranquilo. El anciano había ahorrado sus antibióticos, tomando menos de lo necesario. Su respiración seguía siendo dificultosa. El niño acarició la fotografía que llevaba en la bolsa. Padres, científicos, nombres y rostros para reemplazar las sombras de su memoria, y con ellos preguntas que se multiplicaban como las hojas en primavera. ¿Qué habían descubierto que valía la pena morir por ello? ¿Qué estaba esperando Thomas? ¿Y qué tenía que ver todo eso con un niño que había aprendido a hablar con la montaña y había olvidado cómo hablar con los hombres? La radio de onda corta se convirtió en un ritual nocturno. Thomas, que recuperaba fuerzas poco a poco, sintonizaba las frecuencias mientras el niño observaba, fascinado por las voces del mundo exterior. Noticiarios, informes meteorológicos, música ocasional, fragmentos de una civilización que se había convertido en un mito para él. «Tu padre construyó este modelo», dijo Thomas una noche, acariciando la carcasa metálica de la radio, «y lo modificó para las condiciones de la montaña». El niño pasó los dedos por un pequeño grabado que descubrió en el panel trasero. «RC1, la marca de Richard Caldwell. Quiero contarte una historia», dijo Thomas, acomodándose en su cama improvisada de mantas y paja, «sobre por qué vinimos a estas montañas en primer lugar». Afuera, el viento silbaba entre las ramas de los pinos. Adentro, la estufa hacía tic-tac mientras el metal se enfriaba. El niño se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, esperando. Hace 20 años, nuestro equipo notó algo extraño en los datos atmosféricos. Microfluctuaciones en la temperatura, la presión, los patrones del viento, pequeñas anomalías que no deberían existir. La voz de Thomas adoptó la cadencia de un profesor, cayendo en ritmos familiares de explicación. La mayoría lo descartó como un error del equipo.
Pero tus padres y yo seguimos investigando. Los patrones eran demasiado consistentes, demasiado estructurados. Hizo una pausa, evaluando la comprensión del niño. Descubrimos que estas montañas actúan como un amplificador natural. El primer lugar donde los cambios se hacen detectables. El chico asintió, siguiendo el hilo, aunque no cada palabra. Restablecimos las estaciones de investigación en toda esta cordillera. Tus padres se encargaron de la cresta norte. Yo me encargué de este valle. Otros se repartieron por diferentes altitudes. Thomas tosió y continuó. Buscábamos el punto de inflexión. El punto de inflexión. El momento en que los pequeños cambios se vuelven irreversibles. Imagínate una taza al borde de una mesa. Un pequeño empujón acaba por hacerla caer. De repente, la radio crepitó con una voz. Sistema de alerta de emergencia. Las inundaciones sin precedentes en las regiones costeras continúan y las autoridades reconocen ahora que se trata de la tercera inundación en 100 años en 18 meses. Los científicos atribuyen el aumento de la frecuencia a... Thomas se acercó y ajustó el dial. Está sucediendo más rápido de lo que habíamos previsto. La tasa está empezando a caer. Esa noche, el niño soñó con sus padres por primera vez en años. No como impresiones vagas, sino como las personas de la fotografía. Su padre ajustando el equipo en la ladera de una montaña. Su madre escribiendo en un diario idéntico al de Thomas. Ambos mirando las nubes de tormenta que se acercaban con interés profesional más que con miedo. La mañana trajo cielos despejados y una nueva determinación en los ojos. El niño siguió a Thomas hasta el rincón más alejado del granero, donde una pesada alfombra ocultaba una trampilla. Se abrió para revelar una empinada escalera que descendía hacia la oscuridad. Mi verdadero lugar de trabajo, explicó Thomas, encendiendo una linterna. Allí abajo también hay generadores de energía. El combustible es limitado, así que lo uso con moderación. ¡Bow! La tosca bodega se había transformado en un laboratorio. Las mesas estaban llenas de equipos que el niño no sabía nombrar. Las paredes estaban cubiertas de gráficos. Un gran armario metálico zumbaba suavemente en una esquina. El generador que Thomas había mencionado. ¿Aquí es donde proceso los datos? Thomas dijo, registra los patrones, sigue los cambios. Acarició con cariño un complejo dispositivo con diales y una pequeña pantalla. Tu madre diseñó este analizador de composición atmosférica, el más sensible jamás construido. El niño se acercó a una pared cubierta de mapas. Unos alfileres rojos salpicaban la cordillera, conectados por cuerdas a un punto central, el granero en el que se encontraban. Estaciones de investigación, explicó Thomas. La mayoría automatizadas ahora, pero aún transmitiendo datos, señaló un alfiler marcado con cinta negra. La estación de tus padres dejó de funcionar durante esa tormenta hace 8 años. El niño tocó suavemente el alfiler negro. La montaña se había llevado a sus padres, pero lo había perdonado a él. ¿Por qué? Thomas activó el generador al máximo, dando vida al laboratorio. Las luces parpadearon, las pantallas se iluminaron y una impresora comenzó a funcionar, produciendo una larga tira de papel cubierta de números y gráficos. Las últimas lecturas, dijo Thomas, escaneando la impresión con el ceño fruncido de todas las estaciones en funcionamiento. Su dedo trazó un patrón. ¿Ves este pico? Sin precedentes. Las condiciones se están acelerando. El niño entendía poco de los detalles técnicos, pero la preocupación de Thomas era inconfundible. Tus padres estaban documentando los primeros signos de alerta de un cambio climático masivo, no un cambio gradual, sino una transformación catastrófica, repentina, del tipo que remodela un continente. Thomas miró al chico fijamente. Y tú, por una increíble coincidencia o por destino, has crecido aprendiendo a sobrevivir precisamente a las condiciones que se avecinan. El chico asimiló esto, conectando recuerdos fragmentados con nueva información, el equipo de la cabaña de sus padres, sus conversaciones urgentes, la emergencia que los llevó a la tormenta. Estaban tratando de advertir a todo el mundo, dijo lentamente. Thomas asintió, y ahora esa responsabilidad recae en... La radio del banco de trabajo emitió de repente una serie de tonos seguidos de una voz mecánica. Alerta automática. La estación 7 informa de una violación del umbral. Repito, violación del umbral. Thomas palideció. Está empezando. Thomas trabajó frenéticamente durante toda la noche, moviéndose entre los instrumentos con una energía nerviosa que desmentía su edad y su reciente enfermedad. El niño observaba,
pasando herramientas cuando se lo pedían, aprendiendo los nombres de objetos que nunca había visto antes. Barómetro, hidrómetro, anemómetro. Cada palabra era una pieza del rompecabezas que poco a poco iba formando una imagen. La estación 7 supervisa la velocidad de deshielo de los glaciares, explicó Thomas, imprimiendo otra serie de datos. Superó todos los registros históricos. El bucle de retroalimentación se está acelerando, asintió el niño, entendiendo el concepto, aunque no los detalles. Thomas le había explicado los bucles de retroalimentación con ejemplos sencillos, como una pequeña bola de nieve que rueda cuesta abajo acumula más nieve, se hace más grande y se mueve más rápido. Tenemos que acceder a la base de datos principal, murmuró Thomas, volviéndose hacia un terminal de ordenador cubierto de polvo. Todo lo que tus padres registraron está guardado allí. Mientras la máquina cobraba vida con su zumbido, Thomas se volvió hacia el niño. Hay algo más que tengo que enseñarte. Se acercó a lo que parecían ser unas tablas normales en la esquina del sótano. Con movimientos expertos, presionó un mecanismo oculto. Una sección del suelo se deslizó, revelando otra escalera que descendía más profundamente. El laboratorio real, dijo Thomas. Lo que realmente vinimos a construir a estas montañas. El niño dudó en el umbral de este nuevo descubrimiento. ¿Cuántos secretos guardaba este granero? ¿Hasta dónde llegaban? Thomas desapareció abajo. La luz de la linterna proyectaba su sombra alargada contra las paredes de piedra rugosa. Tras un momento de vacilación, el niño lo siguió. El aire se volvió notablemente más frío a medida que descendían. El espacio en el fondo dejó al niño sin aliento. Una vasta cámara excavada directamente en el corazón de la montaña. El techo se arqueaba en lo alto, sostenido por enormes vigas de madera. Las paredes estaban cubiertas de equipos mucho más sofisticados que cualquier cosa que hubiera arriba. En el centro de la cámara se alzaba una estructura que no se parecía a nada que el niño hubiera visto antes. Una imponente serie de componentes metálicos interconectados, tubos de cristal y luces parpadeantes. Zumba con una energía apenas contenida. El resonador, dijo Thomas, con voz apagada por la reverencia. El trabajo de toda la vida de tus padres, nuestra obra maestra colectiva. El niño rodeó la máquina lentamente. ¿Qué hace? Escucha a la tierra, respondió Thomas, y cuando es necesario puede responder. Thomas se acercó a un panel de control y activó una secuencia. La cámara se llenó de sonido, no de ruido mecánico, sino de algo orgánico. Olas rompiendo, viento aullando, tierra moviéndose, una sinfonía de fuerzas naturales capturada y reproducida de alguna manera. El planeta tiene ritmos, explicó Thomas, frecuencias que mantienen el equilibrio. Cuando esas frecuencias se desestabilizan, como está ocurriendo ahora, se producen catástrofes, dijo señalando la máquina. Esta puede detectar esas perturbaciones antes que cualquier equipo convencional y en teoría, puede emitir contrafrecuencias para estabilizarlas. El niño se esforzó por comprender el concepto, como si se tratara de una curación. Thomas sonrió. No es una mala analogía. Piensa en ello como acupuntura para el planeta. Aplicando una intervención precisa en puntos clave para restablecer el equilibrio, llevó al niño a una pared de monitores que mostraban mapas mundiales superpuestos con patrones de colores arremolinados. Condiciones actuales. Las áreas rojas muestran desestabilización. ¿Notas algo? El niño estudió los mapas. Las zonas rojas se habían extendido por todos los continentes, concentrándose alrededor de las cadenas montañosas y las costas. Están creciendo, observó. Exponencialmente, confirmó Thomas con severidad. Cuando tus padres detectaron las primeras anomalías graves hace 8 años, activaron una secuencia de pruebas desde su estación. Nunca antes habíamos intentado una intervención a gran escala. El niño relacionó el momento. La tormenta. Thomas asintió con la cabeza. El sistema creó una retroalimentación inesperada que se amplificó en lugar de estabilizarse. La tormenta resultante fue localizada, pero intensa, precisamente donde se encontraba su estación. Su voz se quebró. Nunca anticipamos ese resultado. El peso de esta revelación se posó sobre los hombros del niño. Sus padres habían muerto tratando de evitar una catástrofe global. Su propia creación los había matado. El proyecto se suspendió después, continuó Thomas. Los demás volvieron a la investigación convencional, pero yo no podía dejarlo pasar. Sabía que la teoría era sólida. La calibración era incorrecta.
Señaló las modificaciones visibles en toda la maquinaria. He pasado 8 años perfeccionándolo, haciéndolo seguro. El chico se acercó a la columna central del resonador. Dentro de una cámara de cristal en su centro, una pequeña plataforma sostenía lo que parecía ser tierra y piedras normales. Muestras de lugares clave, explicó Thomas, sirven como puntos de referencia, lo que permite al sistema calibrarse con precisión a la frecuencia de la Tierra. Un pitido repentino procedente de arriba los interrumpió. Thomas subió apresuradamente las escaleras hasta el primer sótano, seguido de cerca por el chico. La terminal del ordenador mostraba un mensaje de advertencia. Los nuevos datos inundaban las pantallas. Picos de temperatura, anomalías de presión, lecturas sin precedentes de múltiples estaciones. Está sucediendo más rápido de lo que predije, susurró Thomas, con el rostro iluminado por el resplandor azul de la pantalla. Puede que ya hayamos pasado el punto de no retorno. Durante los 3 días siguientes, Thomas apenas durmió. Se movía entre los instrumentos, ajustando la configuración, registrando mediciones y murmurando cálculos. El chico le traía comida, aprendió a leer datos sencillos y se encargó del mantenimiento del generador que alimentaba su refugio subterráneo. A la 4ª mañana, salieron para comprobar la estación meteorológica que Thomas había instalado en el techo del granero. El cielo se había transformado durante la noche. Nubes amoratadas se arremolinaban en patrones que el niño nunca había visto. El viento transportaba una carga eléctrica desconocida, tal y como había predicho Thomas, comprobando las lecturas de la NOMIN. La velocidad del viento aumentaba, la presión barométrica descendía rápidamente y señaló unas formaciones oscuras en el horizonte occidental. Esas estructuras nubosas no deberían existir a esta altitud. Las capas atmosféricas se están colapsando. El niño observó una bandada de pájaros volando hacia el sur con una urgencia inusual. Los animales intuían el cambio que se avecinaba. De vuelta en el laboratorio, Thomas activó el sistema de radio, más sofisticado que el de onda emergencia, grabando fragmentos de informes cada vez más alarmantes. Inundaciones sin precedentes en las regiones costeras. Evacuaciones ordenadas para toda la costa este. Funcionarios del gobierno que se niegan a comentar los informes científicos. Thomas apagó la radio con expresión sombría. Ahora es global. El punto de inflexión que temimos durante décadas. Se volvió hacia una estación de monitoreo meteorológico en la esquina. Una compleja serie de pantallas mostraban datos de satélites y estaciones terrestres de todo el mundo. El niño reconoció los patrones de las lecciones de Thomas. Anomalías de temperatura, sistemas de presión, corrientes oceánicas, todos mostrando desviaciones sin precedentes. Llevo 15 años siguiendo estas tendencias, dijo Thomas. Tus padres, incluso más. Lo que debería haber llevado siglos está ocurriendo en meses. Señaló una simulación ominosa. Este modelo predice una desestabilización climática catastrófica en cuestión de semanas. Ciudades costeras bajo el agua, regiones agrícolas transformadas en desiertos. Las zonas frías se calentarán, las calientes se enfriarán. El chico se esforzaba por comprender la magnitud. Solo conocía sus montañas, sus rutinas de supervivencia. El mundo exterior seguía siendo abstracto. ¿Por qué nadie lo detuvo?, preguntó. Thomas se rió con amargura. Oh, muchos lo intentaron. Tus padres entre ellos. Se redactaron informes. Se emitieron advertencias, pero la humanidad se mueve lentamente, especialmente cuando el cambio requiere sacrificios. Hizo un gesto hacia el laboratorio. Este era el plan B. Cuando los métodos convencionales fallaron, sonó una alarma mecánica desde la terminal principal del ordenador. Thomas se movió rápidamente para investigar. El niño siguió la alerta de umbral de la estación 12. Thomas leyó con el ceño fruncido. La capa de nieve de las montañas disminuía a un ritmo exponencial. Era inminente un posible deshielo masivo. Levantó la vista alarmado. Tenemos que comprobar el valle superior. Se abrigaron con ropa de abrigo y salieron del granero. La temperatura había subido drásticamente desde la mañana, con un calor primaveral en pleno invierno. Caminaron hasta una cresta con vistas al valle donde el niño había vivido durante 8 años. Lo que vieron confirmó los peores temores de Thomas. La capa de nieve que debería haber cubierto las laderas superiores había retrocedido visiblemente. Se habían formado pequeños riachuelos que se unían para crear arroyos más grandes que se precipitaban hacia el fondo del valle. «Deshielo temprano», dijo Thomas,
catastróficamente temprano. Cuando esto se acelere, y lo hará, todo lo que hay río abajo se inundará, pensó el niño en su cueva, en el bosque donde cazaba, en el delicado equilibrio de la vida que había llegado a comprender, todo amenazado por fuerzas que escapaban a su control. ¿Tu máquina puede detenerlo?, preguntó. Thomas dudó. Posiblemente. El resonador estaba diseñado para emitir frecuencias estabilizadoras a escala planetaria, pero su activación requería una calibración precisa. Un solo error podría acelerar el proceso en lugar de revertirlo. El recuerdo de los padres del niño flotaba tácito entre ellos. Regresaron al granero mientras el calor antinatural seguía aumentando. El niño notó que Thomas tenía dificultades para respirar en las secciones cuesta arriba, su reciente enfermedad aún evidente en su estado de debilidad. En el laboratorio, Thomas revisó los datos históricos junto con las lecturas actuales. Los patrones coinciden con nuestros modelos más pesimistas. Dijo, estamos presenciando un evento climático en cascada. Cada fallo del sistema desencadena otros. Se volvió hacia el niño con una intensidad inesperada. Necesito enseñarte rápidamente todo lo que sé sobre el resonador. Cómo monitorizarlo, calibrarlo, activarlo. ¿Por qué?, preguntó el niño, aunque intuía la respuesta. Thomas señaló su delgado cuerpo y el temblor de sus manos. No estoy bien. Hace tiempo que no lo estoy. La neumonía aceleró las cosas, pero él negó con la cabeza. Si me pasa algo, tendrás que completar esto solo. El niño sintió un miedo frío diferente a cualquier otro que hubiera sentido en la naturaleza. Había aprendido a enfrentarse a osos, sobrevivir a ventiscas y soportar el hambre. Pero esto, el peso del conocimiento, de la responsabilidad de algo tan vasto, le aterrorizaba más que cualquier amenaza física. No puedo, susurró. ¿Puedes?, insistió Thomas. Eres el hijo de Richard y Elena. Su brillantez vive en ti, y tú tienes algo que ellos no tenían. Entiendes la montaña. Has vivido en armonía con ella. Ese conocimiento intuitivo es exactamente lo que esto requiere. Afuera, los truenos retumbaban en un cielo que no debería haber producido rayos en invierno. El futuro que Thomas había predicho llegaba más rápido de lo que él había temido. La educación comenzó de inmediato. Thomas sacó unos polvorientos libros de texto de unas cajas de almacenamiento. Física, geología, climatología, matemáticas avanzadas. Los colocó ante el niño con reverencia. Tu educación temprana, le explicó, antes de que vinieras a las montañas, tu madre te enseñó a leerlos. Tu padre te introdujo los conceptos básicos de la física como cuentos para dormir. El niño pasó los dedos por las cubiertas, despertando recuerdos descoloridos, y abrió el libro de física. Descubrió dibujos infantiles en los márgenes, figuras de palitos con caras sonrientes, su propia mano de otra vida. No lo recuerdo, dijo. Lo recordarás, le aseguró Thomas. El conocimiento no es solo consciente, está almacenado más profundamente. Comenzaron con lo básico: lectura, escritura y conceptos matemáticos. Para sorpresa de Thomas, el niño progresó rápidamente. Habilidades que se creían perdidas resurgieron con un mínimo estímulo, como si simplemente hubieran estado latentes, esperando el catalizador adecuado. La memoria muscular de la mente, observó Thomas, viendo al niño resolver una ecuación. Tus padres sentaron una base lo suficientemente sólida como para sobrevivir 8 años en la naturaleza. Al tercer día de estudio intensivo, el niño leía pasajes completos, realizaba cálculos y absorbía principios científicos con facilidad intuitiva. Cada éxito desbloqueaba más recuerdos, como cuando se sentaba en el regazo de su madre, mientras ella le explicaba los patrones climáticos, o cuando ayudaba a su padre a construir circuitos sencillos. La lluvia es como un botón de reinicio para la atmósfera, dijo de repente. Una tarde, las palabras surgieron espontáneamente de algún recoveco oculto de su memoria. Thomas levantó la vista bruscamente. Esa es exactamente la frase que usaba tu madre en sus conferencias. Afuera, continuaba el calor inusual para la época del año. Hicieron pausas en el estudio para consultar las estaciones meteorológicas y observar el acelerado de cielo. El arroyo cerca del granero había triplicado su caudal, llevándose el invierno prematuramente. La radio de onda corta traía noticias cada vez más inquietantes. Inundaciones costeras en todo el mundo, sistemas de tormentas sin precedentes, interrupciones en la agricultura, gobiernos movilizando respuestas de emergencia,
declarando el estado de emergencia en 7 condados debido a que el deshielo de las montañas amenazaba la infraestructura de las presas. Thomas asintió con gravedad. Solo era el principio. La educación del chico se amplió para incluir el equipo especializado de todo el laboratorio. Aprendió a leer analizadores de composición atmosférica, interpretar datos satelitales y supervisar actividades sísmicas relacionadas con los cambios climáticos. Tu madre diseñó esta interfaz, le explicó Thomas, mostrándole un programa con campos de datos elegantemente organizados. Ella creía que la información científica debía ser tan bella como funcional. Los dedos del niño se movían por el teclado con creciente confianza. Recuerdo los colores. Ella utilizaba colores para explicar las capas de la atmósfera. Sí, su modelo del arco iris de la composición atmosférica. Thomas sonrió con nostalgia. Los demás científicos pensaban que era innecesariamente artístico, pero a los estudiantes les encantaba. Mientras trabajaban, la tos de Thomas empeoró. Se cansaba fácilmente y a menudo necesitaba descansar, mientras el niño seguía practicando con el equipo. Durante estos descansos, el niño a veces encontraba a Thomas mirándolo con una expresión que mezclaba orgullo y tristeza. ¿Qué?, preguntó el chico una vez. «Tienes sus gestos», respondió Thomas. «La forma en que inclinas la cabeza cuando te concentras. Eso es de Elena. La forma en que golpeas los dedos cuando piensas». Richard hacía exactamente eso. Al 7º día de su formación, el chico estaba revisando las lecturas de la presión atmosférica cuando algo le llamó la atención. Un patrón en los datos que le trajo otro fragmento de recuerdo. «Contrafaseo», murmuró. El término técnico surgió de la nada. Thomas levantó la vista bruscamente. «¿Qué has dicho?» «Contrafase de presiones atmosféricas». El chico señaló las líneas de datos oscilantes que creaban amplificación de resonancia en la corriente en chorro. Thomas lo miró con asombro. «Eso es climatología avanzada, la especialidad de tus padres». Se inclinó hacia adelante con entusiasmo. «¿Qué más recuerdas al respecto?» El chico cerró los ojos, buscando un conocimiento esquivo. «Es como empujar un columpio, sincronizar los pulsos con los ritmos naturales, crear un efecto mediante la sincronización». El niño retrocedió, abrumado. La muerte de sus padres no fue un accidente, sino un error catastrófico. Su investigación continuaba a través del hombre que lo había observado durante años. El papel que se esperaba de él en todo ello. Demasiado. «Lo sabías», lo acusó, con la voz quebrada. «Todos estos años me has visto luchar por sobrevivir». Thomas se estremeció. «No podía acercarme antes. Era salvaje, desconfiado. Tenía que esperar hasta que estuvieras muriendo. Necesitabas a La voz del alguien que chico te se sustituyera. No, hasta que estuvieras preparado, hasta que pudieras entenderlo». El chico agarró el anillo de su madre. Las emociones que había reprimido durante 8 años estallaron. Dolor, rabia, abandono. «Me dejaron por esto», señaló con gestos violentos el equipo que los rodeaba. Su máquina era más importante que su hijo. Thomas se acercó a él. Pensaban que volverían. Nunca tuvieron intención de hacerlo. El niño golpeó con el puño la mesa de trabajo, esparciendo los papeles. «Ellos causaron la tormenta. Se mataron con su propia creación. ¿Y tú quieres que yo continúe?» Se dio la vuelta y subió corriendo las escaleras. Atravesó el granero y salió a la tormenta furiosa. La lluvia le azotaba la cara, empapándolo al instante. El viento amenazaba con derribarlo. Nada de eso se comparaba con la tempestad que se desataba en su interior. Corrió a ciegas, guiado por el instinto hacia su cueva, su santuario. El sendero del bosque se había convertido en barro que le succionaba las botas. Las ramas le azotaban la cara. Los relámpagos rasgaban el cielo, iluminando la devastación que ya se había desatado. Árboles arrancados de raíz, arroyos crecidos que desbordaban sus márgenes, deslizamientos de tierra que dejaban al descubierto las laderas de las montañas. Horas más tarde, empapado y exhausto, llegó a su cueva. El hueco familiar en la ladera de la montaña se había derrumbado parcialmente por el diluvio, y la mitad de sus pertenencias, cuidadosamente reunidas, habían sido arrastradas o enterradas bajo las piedras. Al igual que le había ocurrido a sus padres, la historia se repetía. Recuperó lo que pudo: sus pieles de invierno, algo de carne seca, herramientas primitivas fabricadas a lo largo de años de soledad, pertenencias que representaban su supervivencia contra todo pronóstico, su identidad como criatura de la montaña. Al amanecer, la tormenta amainó temporalmente,
dejando un rastro de quietud. Salió de su refugio dañado para observar el paisaje transformado. Lo que había sido invierno hacía solo unos días, ahora parecía la temporada de inundaciones primaverales. La nieve había desaparecido de las zonas más bajas, los árboles florecían prematuramente y la fauna se había desplazado. Confundido, la montaña que conocía tan íntimamente se había convertido en territorio extraño. Subió a una cresta que dominaba el valle donde se encontraba el granero de Thomas. Desde esa distancia parecía intacto, una sólida presencia humana en medio del caos de la naturaleza. El humo salía de su chimenea. Thomas mantenía la vigilancia, continuaba con sus mediciones, esperando. El chico sintió el peso del anillo de su madre contra su pecho, donde lo había colgado junto a su cuchillo de madera. Dos herencias, dos identidades, el hijo del científico y el superviviente de la montaña, ambas incompletas. Ambas verdaderas. Un ataque de tos lo sacudió, provocado por la noche que había pasado con la ropa mojada, mientras luchaba por respirar. La fiebre nublaba su visión. La cresta de la montaña parecía ondular bajo él. Los rostros de sus padres aparecieron en la niebla arremolinada, no como los recordaba de su infancia, sino como debían de haber sido en sus últimos momentos, al darse cuenta demasiado tarde de su error. Bajó tambaleándose por la pendiente, desorientado, ardiendo de fiebre. El paisaje se inclinó, la oscuridad invadió su visión. Cayó, rodó y perdió el conocimiento en un montón al fondo de un barranco. Llegaron los sueños, vívidos y extraños. Su madre explicándole los armónicos utilizando las ondas de un estanque. Su padre construyendo un resonador de juguete que reproducía notas musicales correspondientes a los patrones climáticos. Thomas más joven, más sano, discutiendo apasionadamente con sus colegas. Todo fluía juntos. El lenguaje científico se fusionaba con los instintos primarios de supervivencia. Las ecuaciones bailaban con las técnicas de caza. Despertó y se encontró de nuevo en el granero, tumbado en una cama improvisada. Thomas estaba sentado cerca, con los ojos cerrados y respirando con dificultad. El anciano parecía mucho más viejo que unos días antes, como si la tormenta hubiera acelerado su declive. «Me has encontrado», dijo el chico con voz ronca. Thomas abrió los ojos, siguió tus huellas, casi me mata, pero no podía dejarte. Se cayó. Tos, hipotermia, fiebre. Has estado inconsciente durante 2 días. El chico se esforzó por sentarse. La tormenta había pasado por ahora, pero las lecturas. Thomas negó con la cabeza con severidad. Los sistemas globales se desestabilizan más rápido de lo previsto. Estamos presenciando un fallo en cadena en los armónicos atmosféricos. El chico asimiló esto y se sintió vacío. ¿Tu máquina realmente puede ayudar? No es mi máquina, corrigió Thomas con suavidad. Tus padres, los míos, los tuyos. Se inclinó hacia adelante con intensidad. Entiendo tu enfado. Tus padres cometieron un terrible error, pero sus intenciones de salvar innumerables vidas, de preservar el futuro, eran puras. El chico acarició el anillo que llevaba en el pecho. No sé si podré perdonarlos. No necesitas perdonarlos para continuar su trabajo, dijo Thomas. Puedes hacerlo mejor que ellos. Aprende de sus errores. Señaló hacia la ventana, donde colores antinaturales pintaban un cielo en tormenta. Ese es el legado que ellos querrían. No una repetición ciega, sino evolución, mejora. Afuera, el trueno retumbó de nuevo. Se acercaba otra tormenta, otro desequilibrio armónico en el complejo sistema de la Tierra. El chico cerró los ojos, sintiendo las vibraciones a través del suelo, a través de sus huesos. Por primera vez, percibió conscientemente lo que Thomas había descrito. Los ritmos del planeta eran cada vez más erráticos, buscando desesperadamente el equilibrio. Pasaron 3 días mientras tanto el niño como Thomas se recuperaban, uno de la fiebre física, el otro del esfuerzo que casi le había quitado las fuerzas que le quedaban. Supervisaron los instrumentos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos privados, mientras las lecturas confirmaban sus peores temores. Las estaciones meteorológicas de todo el mundo informaban de anomalías sin precedentes. Los ecosistemas se colapsaban. Las infraestructuras fallaban. A la 4ª mañana, Thomas extendió unos mapas dibujados a mano sobre la mesa de trabajo. Mostraban la cordillera con meticuloso detalle, pasos, valles, cuencas hidrográficas, cruces rojas que marcaban la ubicación de las estaciones de investigación.
explicó Thomas, la mayoría ahora automatizadas, que seguían transmitiendo datos, pero hay una que requiere acceso físico. Señaló un punto al otro lado de la cordillera, la estación Alfa, la principal instalación de transmisión. El chico estudió la ubicación, a unos 80 kilómetros a través de un terreno difícil. ¿Qué hay allí? La unidad de control principal y el enlace ascendente por satélite. Thomas trazó un camino a través de las montañas. Si podemos llegar hasta allí y activar el protocolo de alerta global, todas las instalaciones de investigación atmosférica del planeta recibirán nuestros datos y nuestro modelo de resonancia. Las que cuenten con el equipo adecuado podrían implementar medidas de estabilización a nivel local. Nosotros, el chico levantó una ceja. Thomas apenas podía caminar por el laboratorio. El viejo científico sonrió con tristeza. Es una forma de hablar. Yo no voy a hacer ese viaje. Levantó la vista, con mirada aguda, a pesar de su cuerpo debilitado. Pero tú sí puedes. El chico se dio la vuelta, en conflicto. Una parte de él quería desaparecer de nuevo en la naturaleza, volver a la simple supervivencia, dejar atrás las preocupaciones humanas. Sin embargo, no podía ignorar las explicaciones de Angier, ni dejar de ver los datos. El conocimiento, una vez adquirido, no podía abandonarse. ¿Por qué esta estación?, preguntó. ¿Por qué no usar tu equipo aquí? Alcance limitado, respondió Thomas. Esta instalación fue diseñada para la investigación y el desarrollo, no para la transmisión global. La estación Alfa alberga el único enlace ascendente lo suficientemente potente como para llegar a todo el mundo. Los dedos de Thomas temblaban mientras marcaba los puntos clave a lo largo de la ruta. Fuentes de agua, posibles refugios, pasos peligrosos. Un viaje que antes era familiar para los investigadores, ahora reclamado por la naturaleza salvaje. La instalación debería estar intacta, continuó. Los sistemas automatizados mantienen un funcionamiento mínimo, energía solar, generadores de respaldo. Y si llego hasta allí, ¿qué pasará entonces? Thomas sacó una pequeña caja metálica que contenía varias unidades de datos. Estas contienen todo: los esquemas del resonador, los protocolos de calibración, los modelos armónicos, los datos atmosféricos actuales. La sostenía con reverencia. El trabajo de toda una vida de muchas mentes brillantes, incluidos tus padres. El chico tomó la caja, que pesaba poco físicamente, pero increíblemente pesada por la responsabilidad. El procedimiento es complejo, pero he preparado instrucciones detalladas. Thomas sacó un cuaderno encuadernado en cuero lleno de su precisa letra, protocolos paso a paso para activar el sistema, cargar los datos e iniciar la alerta global. El chico hojeó las páginas de procedimientos técnicos que superaban con creces su comprensión actual. Seguirás enseñándome, dijo. Thomas apartó la mirada. No hay mucho tiempo para el viaje. La primavera llega temprano. Los pasos se despejarán para mí, interrumpió Thomas con suavidad. El silencio que siguió tenía el peso de lo inevitable. El chico había reconocido las señales. La tos cada vez peor de Thomas, la respiración entrecortada, los periodos de agotamiento cada vez más largos. Su estado empeoraba día a día. ¿Cuánto tiempo? Semanas, quizá menos. Thomas intentó esbozar una sonrisa tranquilizadora. Tiempo suficiente para prepararte, no lo suficiente para esperar a que las condiciones de viaje midiendo la distancia frente a la mortalidad. Necesitaré provisiones, dijo finalmente el chico. Thomas asintió. Evidencia de alivio. De un almacén sacó el equipo que había estado esperando este momento. Botas de montaña modernas, ropa para el frío, herramientas de navegación muy superiores a los métodos primitivos del chico. Las había estado reuniendo por si acaso. Por si acaso el chico venía, por si acaso la enfermedad de Thomas progresaba más rápido de lo esperado, por si acaso la armonía global se desestabilizaba sin posibilidad de recuperación. Tantas contingencias, todas convergiendo ahora. Esa noche, mientras otra tormenta antinatural azotaba el granero, intensificaron su formación. Thomas instruyó al chico en procedimientos técnicos, protocolos de emergencia, equipo, operaciones. Repasaron las características topográficas, calcularon los tiempos de viaje e identificaron los posibles peligros. El paso norte será traicionero, señaló Thomas, marcando en el mapa que normalmente está nevado hasta junio, pero con las tasas de deshielo actuales se enfrentarán al riesgo de avalanchas. El chico trazó rutas alternativas con el dedo,
aplicando los conocimientos sobre la montaña adquiridos a lo largo de años de supervivencia. Este valle ofrece mejor cobertura. Los senderos de caza siguen los contornos naturales. Thomas asintió con aprobación. Tu experiencia en la naturaleza combinada con tus conocimientos científicos. Exactamente lo que requiere esta misión. Al acercarse la medianoche, las fuerzas de Thomas disminuyeron. El chico le ayudó a acostarse y le administró la medicación de las escasas provisiones. «Hay algo más», susurró Thomas, y, buscando debajo de la almohada, sacó una brújula diferente a todas las que el chico había visto. Carcasa de latón con extrañas marcas incrustadas, aguja que vibraba con una sensibilidad inusual. «La hice para ti. Está calibrada para detectar perturbaciones armónicas, además de la dirección». Thomas la colocó en la mano del niño. Cuanto más fuerte es la perturbación, más errática es la aguja. Si gira completamente, hay peligro inmediato. El niño la probó, observando cómo la aguja respondía sutilmente a sus movimientos por la habitación. Más que una herramienta de navegación, era un sistema de alerta. «Tu viaje comienza cuando yo termino», dijo Thomas en voz baja. «Una última transferencia de conocimientos, una última misión». Con los ojos brillantes por la fiebre, miró fijamente al niño. «¿Lo llevarás adelante? No por mí, ni siquiera por tus padres, sino por todos los demás». Afuera, un rayo partió el cielo, iluminando la habitación con destellos blancos. El niño agarró la brújula, sintiendo su suave vibración contra su palma, en sintonía con la angustia del planeta, tal como él comenzaba a estarlo. «Lo haré», prometió. Las palabras que lo ataban a un futuro más allá de la simple supervivencia, más allá de la montaña, más allá de sí mismo. Thomas decayó rápidamente durante los días siguientes. Su respiración era entrecortada y su piel adquiría un tono azulado. Sin embargo, soportó el dolor con obstinada determinación, transfiriendo conocimientos mientras le quedaban fuerzas. La secuencia de activación requiere una sincronización precisa, explicó con una voz apenas audible. Inicializa el modulador armónico antes de la matriz de transmisión. De lo contrario se podrían formar bucles de retroalimentación. El chico absorbió cada detalle, practicando los procedimientos en el equipo que Thomas había montado para la simulación. Sus manos, antes hábiles solo con herramientas primitivas, ahora bailaban sobre sofisticados paneles de control, con creciente confianza entre las lecciones que preparaba para el viaje, empaquetando suministros, estudiando mapas, calculando las necesidades de recursos. Las unidades de datos permanecían seguras en su estuche metálico, guardadas en la mochila impermeable que Thomas le había proporcionado. Al séptimo día, Thomas no pudo levantarse de la cama. El chico le llevó su trabajo, la tableta, los cuadernos, los manuales técnicos. El viejo científico dictó las instrucciones finales, haciendo frecuentes pausas cuando le sobrevenían ataques de tos. La terminal principal requerirá autenticación. Thomas dijo con voz ronca. «Nombra a Mercer. Contraseña». Cerró los ojos, reuniendo fuerzas. «Elena Richard, 235. El nombre de tu madre, el nombre de tu padre, la fecha de su boda». El chico lo anotó todo meticulosamente en el cuaderno de cuero, ya lleno de protocolos y procedimientos. Su importancia superaba a cualquier herramienta de supervivencia que hubiera fabricado jamás. Esa noche, la monitorización de los datos atmosféricos pasó a ser responsabilidad exclusiva del chico. Las lecturas confirmaron lo que ya sabían. Fallos en cadena en los sistemas climáticos de todo el mundo, temperaturas extremas, precipitaciones anómalas, alteraciones en los patrones de viento, el ritmo del planeta cada vez más caótico, como un corazón en fibrilación. Cerca de la medianoche, Thomas lo llamó a su lado. La respiración del anciano había empeorado. Cada inhalación era una lucha visible. «Hay algo», comenzó a decir, interrumpido por la tos. Cuando continuó, su voz se había debilitado aún más. «Algo que no te he contado». El chico se inclinó hacia él, intuyendo la importancia de esas palabras. La tecnología del resonador. No es solo para estabilizar. Los ojos de Thomas ardían con intensidad, a pesar de su cuerpo debilitado. En condiciones precisas, teóricamente podría restaurar. Agarró la muñeca del chico con una fuerza sorprendente. No solo prevenir más daños, sino curar lo que ya está roto. El chico frunció el ceño. «Nunca mencionaste esto porque no estaba probado. Tus padres lo teorizaron».
pero nunca lo probaron. Thomas apretó la muñeca con más fuerza. Los cálculos existen en sus archivos de investigación originales. En la unidad de datos, ¿por qué me lo dices ahora? Porque la esperanza importa. La voz de Thomas se fortaleció brevemente con convicción. No solo la supervivencia, sino la restauración, el renacimiento. Soltó la muñeca del chico, agotado. La estación Alfa tiene la capacidad computacional para ejecutar los modelos, para intentar lo que ellos nunca pudieron. Las implicaciones dejaron atónito al niño, no solo por evitar una catástrofe peor, sino por revertir potencialmente el daño ya causado. Restaurar el equilibrio no solo de los patrones climáticos, sino también de los ecosistemas, del mundo que apenas recordaba. ¿Cómo sabría si está funcionando? Thomas sonrió levemente. Lo sentirás en los armónicos. Su mano se movió débilmente hacia la brújula que colgaba del cuello del niño. Esto te dirá cuándo se estabilizan los patrones, cuándo se restablece el equilibrio. Durante toda la noche, el niño permaneció vigilante mientras Thomas oscilaba entre la conciencia y el delirio. En sus momentos lúcidos, el científico le dio consejos finales, ajustes técnicos, recomendaciones de ruta y planes de contingencia. Al amanecer, Thomas le hizo señas para que se acercara, con una voz apenas audible. Última petición, susurró. Después, llévame fuera, bajo el cielo. El chico asintió con la garganta apretada. Tus padres estarían orgullosos, continuó Thomas, no solo por lo que harás, sino por quién eres. Salvaje y sabio, el puente perfecto. Mientras la luz de la mañana se filtraba por las ventanas del granero, Thomas apretó la mano del chico por última vez. Recuerda, la secuencia es importante. Primero el modulador, luego la matriz de transmisión. Sus ojos miraron al chico con intensa intensidad. No repitas su error. La luz de esos ojos se apagó gradualmente. La respiración se ralentizó hasta cesar por completo. La transición fue suave. Las observaciones de un científico llegaban a su fin. Recopilación de datos completada. El chico se quedó inmóvil, asimilando esta nueva soledad, diferente de sus años solo en la montaña. Entonces no sabía lo que había perdido. Ahora el conocimiento le traía un dolor más agudo. Cuando el sol llegó al mediodía, cumplió la petición de Thomas. Envolvió el frágil cuerpo en mantas limpias y llevó a su mentor al exterior. El día era anormalmente cálido. Los árboles brotaban prematuramente bajo un cielo surcado por formaciones de cirros que no deberían existir a esa altitud. Colocó a Thomas sobre una roca plana con vistas al valle, orientándolo hacia la cordillera que había estudiado durante décadas. El científico parecía tranquilo, un hombre que había llevado la responsabilidad hasta que alguien más pudo asumirla. El niño reunió piedras y construyó una lápida sobre la manta envuelta para un entierro en la naturaleza con precisión científica. Cada piedra se colocó para lograr la máxima estabilidad. La estructura estaba diseñada para resistir la erosión. Un memorial adecuado para un hombre que había tendido puentes entre disciplinas. Cuando colocó la última piedra, sintió que la brújula que llevaba en el cuello vibraba. La aguja giró momentáneamente y luego se estabilizó, apuntando no hacia el norte, sino hacia la estación Alfa, como si la muerte de Thomas hubiera transferido su lealtad a la misión que tenía por delante. «Lo prometo», dijo el niño con sencillez, y sus palabras se las llevó el viento que olía a cambio. Ajustó la mochila que contenía la esperanza de la humanidad, comprobó la brújula una vez más y comenzó su viaje hacia el futuro. El niño permaneció en la tumba de Thomas hasta el atardecer, observando cómo la luz cambiante transformaba el paisaje. Las montañas que habían sido blancas durante toda su vida consciente revelaban ahora zonas desnudas, rocas y tierra expuestas prematuramente por un calor antinatural. El mundo se transformaba ante sus ojos. De vuelta en el granero, realizó los últimos preparativos con suministros esenciales, alimentos concentrados que Thomas había almacenado, pastillas potabilizadoras, material de primeros auxilios, los preciados discos duros con datos, equipo, un dispositivo GPS desconocido pero cada vez más cómodo, una radio de emergencia y ropa resistente a la intemperie que dejaba en ridículo sus prendas de piel de animal. Recorrió el laboratorio subterráneo, apagando los sistemas no esenciales y asegurando el equipo sensible. Sus manos realizaban estas tareas con una confianza sorprendente, con memoria muscular, despertando del entrenamiento infantil dormido. En la cámara resonadora,
Se quedó en silencio ante la enorme máquina que se había cobrado la vida de sus padres y la devoción de Thomas. Su silencioso zumbido resonaba con algo dentro de él, una conexión que no entendía del todo, pero que sentía cada vez más. «Lo intentaré», susurró, tocando brevemente la columna central. No era exactamente una promesa, ni tampoco una plegaria. Esa noche durmió en su rincón habitual del granero, envuelto en pieles a pesar del moderno saco de dormir que Thomas le había proporcionado. Algunos hábitos de supervivencia seguían siendo reconfortantes. El cuchillo de madera descansaba a su lado, un talismán de su año en la naturaleza. Alrededor de su cuello, el anillo de boda de su madre colgaba junto a la brújula de Thomas, ambos ligeramente cálidos contra su piel. Los sueños eran vívidos y extraños. Sus padres ajustaban el equipo mientras se acumulaban las nubes de tormenta. Thomas, más joven y saludable, explicaba la armonía a sus colegas, que sacudían la cabeza con escepticismo. Él mismo, de pequeño, construía estaciones meteorológicas de juguete con bloques. El pasado y el presente se fusionaban formando caminos hacia un futuro incierto. Se despertó antes del amanecer, alerta y decidido. Tras una última comprobación de los sistemas y los suministros, cerró la puerta del granero con la llave de Thomas. La estructura que lo había cambiado todo permanecía en silencio a sus espaldas, con sus secretos a salvo, hasta que él regresara. El viaje comenzó al atardecer, con la brújula guiando su camino hacia el sureste, hacia la lejana estación Alfa. Se movía con la eficiencia y la elegancia desarrolladas a lo largo de años de supervivencia en la naturaleza, pero ahora aumentadas con ventajas tecnológicas, equipo ligero, mapas detallados y raciones nutricionalmente optimizadas. A medida que la luz del día se intensificaba, se detuvo en una cresta con vistas al valle donde se encontraba el bar de Thomas. Desde esa distancia no parecía nada especial, solo otra estructura humana recuperada por la naturaleza. Nada sugería la tecnología revolucionaria que se escondía bajo el conocimiento transferido. La misión había comenzado. «Gracias», dijo. Unas simples palabras que se las llevó el viento. El primer día de viaje cubrió un territorio familiar, bosques donde había cazado, arroyos donde había pescado. Sin embargo, incluso estos paisajes conocidos se habían transformado. La vegetación brotaba demasiado pronto. El comportamiento de la fauna había cambiado. Los ritmos naturales que había interiorizado ahora eran sincopados y fuera de lugar. Esa noche acampó en un hueco protegido y encendió un fuego con eficiencia. La brújula descansaba sobre una piedra plana a su lado, con la aguja temblando ocasionalmente como si detectara perturbaciones lejanas. El chico estudió el cuaderno de cuero de Thomas a la luz del fuego, revisando los procedimientos críticos y memorizando las secuencias. La mañana trajo consigo una lluvia intensa, cálida y una precipitación antinatural que debería haber sido nieve a esa altitud. Viajó bajo el aguacero, con equipo moderno que lo mantenía relativamente seco. Al mediodía, el diluvio transformó los arroyos de montaña en torrentes embravecidos. Uno de ellos casi se lo lleva. El agua helada se precipitó de repente con el deshielo de las alturas. Solo sus rápidos reflejos y toda una vida de instinto salvaje lo salvaron de ser arrastrado. Ese día recorrió menos distancia de la prevista, obligado a desviarse por tierras inundadas y laderas inestables. El diario señalaba advertencias sobre tales condiciones, que aceleraban los efectos de la perturbación armónica. A la tercera mañana, ascendió por encima de la línea de árboles y entró en un terreno alpino aún parcialmente cubierto de nieve. El camino se volvió traicionero, con parches de hielo ocultos bajo un engañoso barro y paredes rocosas resbaladizas por la humedad. El avance se ralentizó, ya que la seguridad exigía precaución. Los discos duros que llevaba eran demasiado valiosos como para correr imprudentemente. Al anochecer, la brújula comenzó a vibrar intensamente. Su aguja oscilaba erráticamente, confirmando lo que sus sentidos ya habían detectado. La presión atmosférica descendía rápidamente y las temperaturas fluctuaban de forma anómala. Se avecinaba una tormenta. Encontró refugio bajo una pared rocosa saliente y lo reforzó con ramas y su lona de emergencia. Al caer la noche, la tormenta llegó con una intensidad aterradora. Los rayos golpeaban los picos cercanos con una frecuencia sin precedentes. Los truenos retumbaban continuamente. Las vibraciones se sentían a través del lecho rocoso. El viento aullaba a través de los puertos de montaña,
llevando consigo los escombros arrancados de los bosques. Los armónicos se deterioraban más rápido de lo que Thomas había previsto. Los sistemas planetarios se acercaban a una inestabilidad crítica. En su refugio improvisado, el chico revisó los mapas a la luz de su linterna frontal. Si el tiempo lo permitía, mañana llegaría a la divisoria central de la cordillera. Más allá se extendía un territorio desconocido, la red de valles y crestas que conducían a la estación Alfa. Comparó su unidad GPS con los mapas dibujados a mano por Thomas y confirmó su posición. Había recorrido 22 millas. Le quedaban aproximadamente 30 por recorrer. En condiciones normales, 3 días más de viaje. En estas condiciones, impredecible. Mientras los relámpagos iluminaban su refugio con destellos estroboscópicos, sacó la caja metálica que contenía las unidades de datos. La confirmación de que seguían a salvo a pesar de los peligros del día le proporcionó un alivio momentáneo. Afuera, la intensidad de la tormenta superaba todo lo que había experimentado hasta entonces. No era solo el clima, sino los sistemas del planeta gritando en angustia. La perturbación armónica se hacía evidente. La brújula giraba sin cesar, incapaz de encontrar una referencia estable en un mundo cada vez más desequilibrado. La acunó en la palma de su mano, sintiendo que su vibración coincidía con su propia ansiedad. «Me doy prisa», susurró, como si el pequeño instrumento pudiera transmitir sus palabras a los sistemas más amplios que monitorizaba. «Lo estoy intentando». Esa noche durmió a ratos, interrumpido por las marejadas y el peso de la urgencia. Cada día de viaje significaba innumerables vidas afectadas en todo el mundo por el acelerado caos climático. Cada hora de retraso empujaba potencialmente la armonía del planeta más allá de la recuperación. El amanecer trajo un breve respiro. Las nubes se agotaron temporalmente y los vientos se calmaron momentáneamente. Hizo las maletas rápidamente y continuó ascendiendo hacia la divisoria, compitiendo con la siguiente perturbación atmosférica claramente visible en el horizonte occidental. La divisoria de la montaña se alzaba ante él, una línea de crestas irregulares históricamente imposible hasta finales del verano. Ahora, el calor inusual había despejado los caminos normalmente cubiertos por 6 metros de nieve. Las barreras de la naturaleza se disolvían por las mismas perturbaciones que él trataba de abordar. Ascendió con paso firme. Las modernas botas de montaña le proporcionaban tracción. Sus mocasines hechos a mano nunca pudieron hacerlo. Los mocasines de Thomas Parker de Thomas lo protegían del viento cortante, una herencia tecnológica que le resultaba a la vez extraña y familiar. El olor del viejo científico aún perduraba en la tela, una presencia fantasmal que guiaba su viaje. El dispositivo GPS marcaba su progreso con precisión clínica, pero el chico se encontró confiando más en su instinto y en la observación. La tecnología podía trazar coordenadas, pero no podía leer el estado de ánimo de las montañas, la forma en que ciertas formaciones rocosas canalizaban el viento, cómo los patrones de nieve revelaban grietas ocultas que las formaciones nubosas presionaban con un clima severo. Hacia el mediodía llegó a la cresta de la cima. Ante él se extendía un territorio desconocido, las laderas orientales que nunca había explorado durante sus años de aislamiento. Desde este punto privilegiado, la devastación se hizo plenamente evidente. Valles enteros que deberían estar cubiertos de nieve yacían desnudos y marrones. Los arroyos se habían convertido en ríos. Los ríos se habían convertido en torrentes embravecidos, excavando nuevos canales a través de un terreno repentinamente vulnerable. La brújula vibraba ahora continuamente. Las agujas giraban en círculos agitados. La perturbación planetaria se hacía visible en un pequeño instrumento de latón. Consumía una barrita energética de sus raciones. Comparando la vista con los mapas de Thomas, la estación Alfa se encontraba en un valle protegido a unos 32 kilómetros al sureste. En condiciones normales, 2 días de viaje. En estas condiciones, observó el inestable paisaje que se extendía debajo, considerablemente más desafiante. El descenso desde la divisoria resultó traicionero. El deshielo había desestabilizado laderas enteras. En 2 ocasiones evitó por poco los deslizamientos de tierra, sintiendo la sutil vibración segundos antes de que la tierra cediera. Sus reflejos, agudizados por la vida en la naturaleza, se fusionaron con sus conocimientos científicos, reconociendo que la expansión térmica había debilitado el suelo, basándose en la composición geológica.
A última hora de la tarde, las nubes de tormenta se acumularon de nuevo a una velocidad antinatural. Buscó refugio en un grupo de pinos raquíticos, reforzando su posición contra el viento que se avecinaba. La lluvia caía horizontalmente, impulsada por ráfagas de fuerza huracanada que doblaban los árboles en ángulos precarios. La perturbación de la corriente en chorro que Thomas había descrito era visible en los movimientos antinaturales de las nubes, circulares en lugar de lineales, que creaban vórtices atmosféricos localizados. Knight descendió temprano bajo una densa capa de nubes. El chico revisó su posición con la linterna frontal a 14 millas de la estación Alpha en línea recta, pero el terreno intermedio requeriría un recorrido tortuoso. La pantalla del GPS mostraba las características topográficas, pero él la complementó con las notas manuscritas de Thomas sobre las cuencas hidrográficas estacionales y las formaciones inestables. La tormenta se intensificó durante toda la noche. Se trasladó 2 veces, ya que el aumento del nivel del agua amenazaba su posición. El sueño fue fragmentado, ya que la vigilancia era necesaria para sobrevivir. Durante un breve respiro, soñó con el resonador, cuya presencia zumbante le llamaba a través de kilómetros de naturaleza salvaje, instándole a avanzar más rápido. El amanecer reveló un paisaje transformado. Toda una ladera se había derrumbado durante la noche, represando un arroyo del valle. El lago resultante estaba subiendo rápidamente, amenazando con romper su inestable barrera. Cuando lo hiciera, la inundación repentina resultante devastaría todo lo que se encontrara río abajo. Cambió de rumbo, subiendo a terrenos más elevados, buscando caminos menos vulnerables al caos hidrológico. El desvío añadiría kilómetros, pero evitaría peligros potencialmente letales. La voz de Thomas resonaba en su memoria. La misión es lo más importante. Sin heroicidades. La supervivencia es lo primero. El día trajo consigo un viaje agotador a través de crestas expuestas. El viento amenazaba con arrastrarlo por los estrechos senderos. En 2 ocasiones se vio obligado a atarse con una cuerda a salientes rocosos durante las ráfagas más fuertes. La montaña se estaba volviendo hostil, como si se resistiera a su avance hacia la instalación que podría curarla. A media tarde, algo llamó su atención. Un destello de color antinatural entre las rocas de abajo. Descendió con cautela para investigar. Estaba parcialmente enterrada bajo los escombros de un reciente desprendimiento. Una estación de control meteorológico yacía aplastada, pero reconocible. Sus paneles solares estaban destrozados y los componentes de transmisión expuestos a los elementos. Según el mapa de Thomas, se trataba del puesto avanzado 17, uno de los puntos de recopilación de datos automatizados que alimentaban de información a los sistemas centrales. Su destrucción representaba la pérdida de otro órgano sensorial, otro flujo de datos silenciado a medida que empeoraba la situación del planeta. Rescató lo que pudo: una batería de repuesto, algunas cubiertas impermeables que podían reforzar su propio equipo. Mientras trabajaba, sus dedos reconocieron los diseños de los equipos, similares a los juguetes que su padre le había dejado manejar una vez. Le vinieron recuerdos de unas manitas girando mandos bajo una guía paciente. Al caer la tarde, el cansancio le obligó a descansar. A pesar de la urgencia de su misión, estableció un campamento en un acantilado rocoso que ofrecía una protección mínima contra el empeoramiento del tiempo. La brújula vibraba con tanta intensidad que parecía casi viva, advirtiendo de un empeoramiento de las condiciones que iba más allá de las meras preocupaciones meteorológicas. La Parker de Thomas le protegía de la lluvia, pero nada podía protegerle de la creciente certeza de que los sistemas planetarios se acercaban a umbrales irreversibles. Cada perturbación atmosférica desencadenaba ahora otras, con efectos en cascada que se amplificaban a través de ciclos interconectados. Sacó las unidades de datos de su estuche protector y verificó su estado. Estos pequeños dispositivos contenían la mejor esperanza de la humanidad, el genio colectivo de los científicos que habían reconocido la crisis antes de que la mayoría reconociera su existencia. El legado de sus padres, el trabajo de toda la vida de Thomas, su propia herencia y su propia carga. Bajo la lluvia torrencial, estudió el mapa aproximado esbozado en el diario de Thomas, trazando la ruta del día siguiente hacia la estación Alpha. La instalación debería ser visible desde la siguiente cresta importante, si el tiempo lo permitía, si había visibilidad. «Ya casi estamos», susurró a la brújula,
a las unidades de datos, a los fantasmas de aquellos que le habían confiado el trabajo de su vida. Aguantado un poco más. No estaba claro ni siquiera para él mismo si se dirigía a los sistemas planetarios en decadencia o a su propio cuerpo agotado. Dorn llegó sin un amanecer visible, solo con un gradual claroreo de las omnipresentes nubes de tormenta. El chico salió de su refugio, rígido y sin haber descansado. Comparando su GPS con los puntos de referencia, calculó que le quedaban 9 millas hasta la estación Alfa. En condiciones normales, era una distancia que se podía recorrer en un solo día. En estas condiciones, observó que el paisaje devastado era considerablemente más difícil. Descendió a un estrecho valle donde un arroyo se había convertido en un peligroso torrente. El cruce marcado en el mapa de Thomas, un simple salto de roca en condiciones normales, se había transformado en un remolino de 50 pies de diámetro. El agua arrastraba árboles enteros, rocas y escombros de las zonas más altas. La brújula vibraba frenéticamente contra su pecho. La aguja giraba sin parar, incapaz de establecer una referencia en un mundo de condiciones magnéticas y atmosféricas alteradas. El chico estudió las aguas turbulentas y calculó las opciones. No parecía haber ningún punto de cruce seguro a la vista. Intentar cruzar directamente significaba morir ahogado o por un traumatismo contuso. Sin embargo, dar un rodeo significaba perder horas preciosas, ya que los sistemas planetarios se desestabilizaban aún más. Siguió el borde del arroyo hacia el sur, buscando un paso más estrecho. Después de una hora, descubrió un árbol enorme que había caído parcialmente sobre el torrente. Sus ramas superiores aún se aferraban al terraplén lejano, creando un precario puente natural. El tronco estaba en un ángulo pronunciado, empapado y resbaladizo. Las salpicaduras de la corriente embravecida reducían la visibilidad. Todos sus instintos le advertían que no cruzara, pero la necesidad exigía correr el riesgo. Aseguró bien su mochila, asegurándose de que los discos duros permanecieran en su estuche impermeable. El cuchillo de madera, su talismán de los años en la naturaleza, lo guardó con seguridad contra su pecho. Si se caía, la supervivencia dependería de algo más que herramientas primitivas, pero el peso familiar le proporcionaba consuelo psicológico. El cruce se convirtió en una pesadilla de movimientos calculados. Cada paso requería un equilibrio perfecto, ya que el tronco se movía bajo él. A mitad del camino, la fuerza de la corriente se intensificó, vibrando a través de la madera y los huesos. El árbol crujió. Sus raíces restantes se tensaron contra el terraplén. A 3/4 del camino ocurrió el desastre. Las raíces cedieron con un sonido similar a disparos. El niño se lanzó hacia adelante mientras el tronco se balanceaba río abajo. Sus dedos se agarraron a las raíces expuestas en el otro lado. Durante unos segundos agonizantes, quedó colgado sobre las aguas turbulentas, pataleando para agarrarse a la orilla fangosa. Con una fuerza desesperada, se impulsó hacia arriba y se arrastró hasta tierra firme, mientras el árbol que había sido su puente era arrastrado en cuestión de segundos. La mochila que contenía la esperanza de la humanidad permaneció a salvo, aunque su ropa estaba empapada y una rodilla sangraba por el impacto con una roca. Descansó brevemente para calmar su acelerado corazón y observó lo que le había aportado el cruce. Delante se encontraba la última cresta, que los separaba del valle de la estación Alfa. El terreno parecía ligeramente más estable en este lado, menos afectado por las inundaciones repentinas, aunque todavía mostraba signos de deshielo prematuro y erosión. Ascendió sin pausa durante la tarde, y la cresta se hizo más empinada a medida que aumentaba la altitud. El viento se intensificó con la altura, obligándole a agacharse durante las ráfagas más fuertes. La temperatura fluctuaba violentamente, bajando 20 grados Celsius y volviendo a subir en cuestión de minutos, mientras las masas de aire se enfrentaban en patrones inestables. Cerca de la cima, una formación antinatural llamó su atención, una capa de hielo que se extendía entre las paredes rocosas, creando un puente translúcido sobre un profundo abismo. Este tipo de formaciones de hielo solían derretirse a principios del verano, pero esta permanecía a pesar del efecto general de Thor en las zonas circundantes. El chico se acercó con cautela. Según el GPS y el mapa de Thomas, este cruce proporcionaba la ruta más directa a la estación Alfa. Desviarse alrededor del abismo añadiría horas, posiblemente días, dadas las condiciones cada vez peores. Probó el puente de hielo con un pie,
evaluando su grosor y estabilidad. La superficie seguía siendo sólida, a pesar de que la temperatura del aire estaba muy por encima del punto de congelación, una anomalía microclimática en la que el aire frío quedaba atrapado en el estrecho desfiladero. Sin embargo, los signos de deterioro eran evidentes en las gotas de agua que se formaban en la parte inferior y en las pequeñas grietas que se desarrollaban a lo largo, pero posible si se intentaba de inmediato. Cada hora que pasaba debilitaría aún más la estructura. La brújula vibró con urgencia, como si confirmara la necesidad de darse prisa. Comenzó a cruzar con cuidado metódico, distribuyendo el peso de manera uniforme, probando cada paso antes de darlo, moviéndose con un ritmo suave que minimizaba el impacto. A mitad del camino, un crujido agudo resonó en el desfiladero y apareció una fisura en el hielo que se propagó rápidamente de un borde al otro. El niño se quedó paralizado, calculando que correr podría provocar un colapso total. Retroceder no ofrecía ninguna ventaja sobre continuar. El otro lado estaba ligeramente más cerca. Con deliberada calma, siguió adelante, contando los latidos de su corazón entre cada paso. La fisura se ensanchó detrás de él, y el hielo crujió bajo la tensión. A 3 pasos de la seguridad, toda la estructura se estremeció. Saltó hacia adelante cuando el puente se desintegró, aterrizando con fuerza en tierra firme, mientras trozos de hielo se estrellaban contra el abismo. Durante varios minutos, permaneció tumbado recuperando el aliento, consciente de lo cerca que había estado de escapar. La montaña se estaba deteriorando bajo sus pies. A su alrededor, el caos meteorológico se reflejaba en la inestabilidad geológica. Los modelos de Thomas estaban demostrando ser terriblemente precisos. A última hora de la tarde, llegó a la cima de la cresta. Las nubes se separaron temporalmente, permitiéndole ver el último valle. Allí, enclavada en la lejana ladera de la montaña, una estructura de cristal y metal brillaba bajo la luz momentánea del sol. La estación Alfa, principal instalación de transmisión, la posible salvación de la humanidad. El ánimo agotado del chico se animó brevemente al confirmar visualmente su objetivo. La estación parecía intacta. Los paneles solares seguían posicionados para captar la luz disponible. No se apreciaban daños evidentes desde esa distancia. El frenético giro de la brújula se ralentizó momentáneamente, como si reconociera el progreso. La aguja se orientó brevemente hacia la instalación antes de reanudar su movimiento errático. Al caer la noche, el niño estableció un campamento definitivo en el lado protegido de la cresta. Mañana llegaría la última etapa de su viaje, el descenso al valle y luego el ascenso a la estación. Abajo, en el valle, una niebla antinatural se acumulaba a una velocidad alarmante, arremolinándose en patrones que desafiaban el movimiento normal del aire. La perturbación atmosférica se aceleraba. Los armónicos se deterioraban hacia umbrales irreversibles. El niño volvió a sacar las unidades de datos y verificó su estado tras los peligros del día. Todo estaba intacto: la investigación de sus padres, los perfeccionamientos de Thomas, la posible salvación de la Tierra, contenida en pequeños dispositivos que había transportado a través de las montañas, transformada por la misma crisis a la que se enfrentaban. «Ya casi estamos», susurró a los discos, a sí mismo, a cualquier fuerza que pudiera estar escuchando. «Solo aguanta un día más». No estaba claro, ni siquiera para él mismo, si se refería a los sistemas planetarios, al funcionamiento de la estación Alfa o a su propia determinación. El descenso al valle resultó más difícil de lo previsto. Lo que parecía desde arriba, como suaves pendientes, se reveló como campos de rocas inestables y salientes desmoronados. 3 veces se vio obligado a dar marcha atrás, buscando rutas más seguras, ya que secciones de la ladera cedían bajo sus pies. La niebla antinatural se espesó a medida que descendía, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. La humedad se adhería a su piel con una persistencia inusual. No era ni lluvia ni niebla, sino algo intermedio, otro síntoma de que las capas atmosféricas se mezclaban de forma anómala. A media mañana llegó al fondo del valle. Según el GPS, la estación Alfa se encontraba a 2 millas, enclavada en la ladera opuesta de la montaña. En la niebla que lo envolvía todo, la instalación permanecía invisible a pesar de su proximidad. El valle se había transformado en un traicionero pantano. Lo que debería haber sido una pradera alpina se había convertido en un pantano saturado,
ya que el permafrost se había derretido y el agua se había acumulado sin ningún lugar por donde drenar. Cada paso requería un cuidadoso examen del terreno, que parecía sólido, pero a menudo no lo era. A mitad de camino se encontró con pruebas de la progresión de la perturbación, un grupo de árboles parcialmente sumergidos en un estanque recién formado. Los árboles habían muerto recientemente. Las agujas aún se aferraban a las ramas, pero se habían vuelto de color marrón rojizo. Sus sistemas radiculares, adaptados a las condiciones alpinas secas, se habían ahogado al subir el nivel freático de forma impredecible. La brújula vibraba con creciente urgencia mientras navegaba por el paisaje transformado. Su aguja se balanceaba violentamente, confirmando lo que sus sentidos ya habían detectado. La presión atmosférica fluctuaba rápidamente. Los campos magnéticos se habían alterado. Los patrones de energía se desestabilizaban. El diario de Thomas había descrito este fenómeno como alteraciones armónicas en cascada en un sistema planetario que desencadenaban otras, amplificando en lugar de amortiguar los bucles de retroalimentación positiva, acelerando hacia umbrales críticos. A primera hora de la tarde, la niebla se disipó brevemente, revelando la estación Alpha Head. El diseño de la instalación le impresionó incluso a pesar de su agotamiento. Una estructura de cristal y metal que parecía crecer desde la ladera de la montaña, en lugar de simplemente apoyarse en ella. Paneles solares colocados para maximizar la exposición independientemente de la estación. Curvas aerodinámicas que minimizaban la resistencia al viento. Sus padres habían ayudado a diseñar este lugar y habían trabajado dentro de sus muros. Darse cuenta de ello le trajo recuerdos. Fragmentos de conversaciones escuchadas, diagramas estudiados, sus pequeñas manos tocando maquetas. Al acercarse al perímetro exterior, observó signos de que el mantenimiento automatizado seguía funcionando. Sistemas de drenaje que canalizaban el exceso de agua lejos de los cimientos. Paneles exteriores que se desplazaban ocasionalmente para eliminar la humedad acumulada. La instalación respiraba sutilmente, adaptándose a condiciones que sus diseñadores nunca habían previsto. La entrada principal contaba con un teclado y un escáner biométrico. Thomas le había proporcionado los códigos de acceso, pero el niño dudó antes de introducirlos. Años de supervivencia en la naturaleza le habían enseñado a desconfiar de los umbrales, de las transiciones entre lo conocido y lo desconocido. Introdujo la secuencia del diario de Thomas 4792. El panel permaneció apagado. Lo intentó de nuevo, preguntándose si la humedad había dañado los componentes electrónicos. Una pequeña luz indicadora parpadeó en rojo y luego en amarillo. El sistema funcionaba, pero requería una verificación adicional. Colocó la palma de la mano contra el escáner biométrico, tal y como indicaban las notas de Thomas. Durante varios segundos, no pasó nada. Entonces, el escáner se iluminó en verde. Una voz mecánica salió de un altavoz. Perfil genético reconocido. Linaje del mundo frío confirmado. Bienvenido a la estación Alfa. La enorme puerta se abrió con un silencio sorprendente. El aire climatizado salió precipitadamente, creando una niebla momentánea al encontrarse con la atmósfera húmeda. El chico entró, cruzando el umbral entre la naturaleza salvaje y la tecnología, entre su pasado y el futuro potencial de la humanidad. La entrada se cerró detrás de él con un silbido neumático. Se activó la iluminación de emergencia, iluminando un pasillo curvo que conducía a las profundidades de la instalación. El aire olía a estéril, procesado, pero con un ligero toque de algo familiar. El mismo equipo, aceites y componentes electrónicos que perfumaban el laboratorio de Thomas. Siguió el pasillo hacia la cámara central, descrita en el diario de Thomas. Las puertas se ramificaban hacia laboratorios, alojamientos, áreas de almacenamiento, todas oscuras ahora, apagadas al mínimo por sistemas automatizados tras años de ausencia humana. La sala de operaciones central era exactamente como Thomas la había descrito. Una cámara circular dominada por un sistema de proyección holográfica actualmente inactivo. Las estaciones de trabajo rodeaban el perímetro. Las pantallas estaban oscuras, pero las luces piloto indicaban el modo de espera. En el centro de la sala, una plataforma elevada contenía la terminal de control principal, el punto de enlace para los datos que llevaba. Siguiendo las instrucciones de Thomas, localizó los controles de alimentación principales e inició las secuencias de reinicio. La instalación cobró vida gradualmente a su alrededor. Las luces se intensificaron,
Los sistemas se iniciaron, los controles ambientales se optimizaron y las pantallas se iluminaron una a una, mostrando información de diagnóstico e informes de estado. La terminal principal requería la máxima autorización de seguridad. Introdujo las credenciales de Thomas, nombre de usuario Mercer, contraseña Elena Richard 2305. El sistema aceptó la entrada, pero apareció un mensaje secundario. Se requería confirmación biométrica. De nuevo, colocó la palma de la mano en el escáner. De nuevo, el sistema respondió. Linaje Caldwell, confirmado. Acceso completo concedido. Los informes de estado inundaron las pantallas que lo rodeaban. 8 años de recopilación y análisis automatizados de datos. Cambios en la composición atmosférica, anomalías de temperatura, variaciones de radiación, fluctuaciones del campo magnético, todo lo cual confirmaba lo que él había experimentado de primera mano. Un planeta en crisis acelerada. Sacó las unidades de datos de puertos correspondientes, esperando exactamente esta entrada. Siguiendo la lista de comprobación del procedimiento de Thomas, comenzó el proceso de integración, conectando las unidades, iniciando los protocolos de verificación y preparando el sistema para la crucial secuencia de activación. Una advertencia parpadeó en la pantalla principal. Perturbación atmosférica, inestabilidad armónica crítica, acercándose al umbral irreversible. Se recomienda una intervención inmediata. Afuera, visible a través de las ventanas reforzadas, la niebla antinatural se había oscurecido hasta convertirse en un siniestro color púrpura negro. Los relámpagos destellaban continuamente, golpeando con una frecuencia cada vez mayor a medida que la carga atmosférica se acumulaba más allá de los parámetros normales. El valle que horas antes solo estaba húmedo, ahora se inundaba rápidamente, ya que la lluvia caía en un volumen imposible. El chico trabajaba metódicamente, a pesar del caos que se acumulaba afuera, a pesar del cansancio y el hambre, siguiendo los procedimientos con la precisión nacida del implacable entrenamiento de Thomas. La investigación de sus padres, los refinamientos de Thomas, su propio viaje, todo convergiendo en este momento, en este lugar, en este esfuerzo final por estabilizar un mundo que se desmoronaba a su alrededor. El proceso de integración alcanzó el 87% cuando la energía de la estación fluctuó drásticamente. Los sistemas de emergencia se activaron de inmediato, pero la interrupción momentánea obligó a reiniciar el sistema. El chico observó con ansiedad cómo se reiniciaban los indicadores de progreso. Se perdieron preciosos minutos mientras se reiniciaban las secuencias de inicialización. Afuera, la tormenta se había convertido en algo más allá de la clasificación meteorológica. Todo el valle brillaba con descargas eléctricas. Los patrones del viento visibles en las nubes agitadas desafiaban el comportamiento atmosférico normal, girando en espiral, colapsando y reformándose en patrones fractales que sugerían que las leyes físicas fundamentales se acercaban al colapso. Parpadeó una alerta de estado. Matriz de comunicaciones externas comprometida. Se requiere inspección física. El chico consultó el manual de Thomas. La matriz de comunicación es esencial para transmitir los protocolos del resonador a todo el mundo. Se encontraba en el tejado de las instalaciones. Sin ella, todos sus esfuerzos no llegarían más allá de este valle aislado. A regañadientes, dejando el proceso de integración en marcha, siguió las señales de emergencia hacia el acceso al tejado. La escalera vibraba con la intensidad de la tormenta mientras subía. La puerta del tejado requería códigos de anulación del diario de Thomas. Los pernos metálicos se retraían con un chirrido mecánico. El viento casi le arrancó la puerta de las manos cuando salió a la plataforma expuesta. La lluvia golpeaba horizontalmente con fuerza punzante. La red de comunicaciones, una compleja disposición de antenas parabólicas, antenas y equipos de transmisión, se había derrumbado parcialmente bajo una tensión eólica sin precedentes. La antena principal se había desviado 40 SLS de su alineación óptima. Los puntales de soporte se habían cortado en los puntos de conexión. La unidad receptora colgaba de los cables de alimentación, amenazando con desprenderse por completo con la siguiente ráfaga significativa. El chico evaluó los daños con pragmatismo salvaje y con sus recién despertados conocimientos científicos. Los fallos estructurales coincidían con los patrones que había observado en los árboles durante las tormentas severas. La tensión se concentraba en los puntos de conexión.
La fatiga del material se aceleraba por las fuerzas oscilantes. Localizó el kit de mantenimiento que Thomas le había descrito. Las herramientas y los componentes de repuesto estaban guardados en un compartimento resistente a la intemperie. Trabajando metódicamente a pesar del viento huracanado y los rayos casi continuos, primero aseguró la unidad receptora y luego realineó la antena principal utilizando marcadores de calibración. 2 veces se vio obligado a ponerse a cubierto cuando un rayo cayó sobre el pararrayos de la instalación, a pocos metros de distancia. Los sistemas de protección funcionaron según lo previsto, canalizando la energía de forma segura hacia el suelo, pero la proximidad era aterradora. El miedo primitivo se mezclaba con la apreciación científica de los patrones de descarga eléctrica. Cuando la matriz se estabilizó, volvió abajo y comprobó que la integración se había completado con éxito. La terminal mostraba ahora la secuencia de activación que Thomas le había inculcado repetidamente. ¿Recuerda? Resonaba la voz de Thomas en su memoria. Primero el modulador, luego la matriz de transmisión. Nunca inviertas la secuencia. El chico inició el modulador armónico con dedos temblorosos. La instalación zumbaba mientras los sistemas se activaban, enviando energía a los equipos que habían esperado 8 años para este momento. Las pantallas mostraban formas de onda complejas que representaban patrones armónicos atmosféricos, caóticos, fracturados, cada vez más inestables. A continuación, llegó la secuencia de transmisión que difundía los protocolos de estabilización a las estaciones de investigación de todo el mundo. Los indicadores de estado confirmaron la intensidad de la señal a pesar de la tormenta, conexiones satelitales establecidas, paquetes de datos enrutados a través de múltiples vías para mayor redundancia. Un mapa de progreso se iluminó, mostrando las estaciones receptoras activándose en todo el mundo. Antártida, Siberia, Andes, Himalaya. Centros de investigación científica, donde los colegas de Thomas aún podían monitorear los equipos, aún podían recordar el proyecto abandonado hace años, aún podían creer que la intervención era posible. Mientras continuaba la transmisión global, el niño inició el protocolo del resonador local. A diferencia del prototipo más pequeño de Thomas, la estación alfa contenía un sistema de proyección armónica a escala real capaz de generar contrafrecuencias que podían estabilizar las perturbaciones dentro de su alcance inmediato. Los sistemas de energía de la instalación se tensaron al canalizar la energía hacia el resonador. Las luces se atenuaron brevemente antes de que se activaran los generadores auxiliares. En las profundidades bajo sus pies, algo enorme se activó. La maquinaria diseñada por sus padres, perfeccionada por Thomas y ahora operada por su improbable heredero. La proyección armónica inicial fue sutil, más perceptible que audible, una vibración profunda que parecía resonar en los huesos y la sangre. La tormenta exterior se detuvo momentáneamente, como sorprendida por esta nueva entrada en sus caóticos sistemas. Entonces, las condiciones empeoraron drásticamente. El viento se intensificó más allá de los picos anteriores. Las advertencias de integridad estructural parpadearon en los monitores. La tormenta no disminuía. Estaba respondiendo, amplificándose, retrocediendo contra el intento de estabilización. Se detectó resistencia armónica inicial, informó el sistema, ajustando la modulación de frecuencia. El niño observó con horror cómo las lecturas ambientales se deterioraban aún más. El resonador estaba teniendo el efecto contrario al deseado, al igual que el intento fatal de sus padres años atrás. Revisó frenéticamente las notas de Thomas, buscando orientación. Una advertencia resaltada le llamó la atención. La calibración del resonador debe hacer referencia a las condiciones de referencia actuales, no a las normas históricas. El sistema requiere un muestreo atmosférico en tiempo real para una coincidencia de frecuencia precisa. La comprensión le llegó con terrible claridad. Los sistemas automatizados se calibraban según parámetros preprogramados, condiciones que ya no existían tras 8 años de perturbaciones aceleradas. El resonador necesitaba datos atmosféricos actuales para generar la contrafrecuencia adecuada. Con repentina determinación, el niño corrió de vuelta al acceso al tejado. La tormenta se había intensificado más allá de lo imaginable. Un torbellino de viento, agua y descargas eléctricas que parecían más sólidas que gaseosas. La matriz de comunicaciones se balanceaba peligrosamente a pesar de sus reparaciones.
Localizó la unidad de muestreo atmosférico que Thomas le había descrito. Diseñada para recopilar datos en tiempo real para la calibración del resonador, sus puertos de entrada habían sido sellados para su protección durante el letargo de las instalaciones. Con los dedos entumecidos, retiró las cubiertas protectoras, limpió los residuos acumulados y restauró el sistema a su estado operativo. De vuelta en la terminal, los nuevos datos fluyeron hacia Las proyecciones armónicas se ajustaron automáticamente y las formas de onda cambiaron para adaptarse a las condiciones actuales en lugar de a las referencias históricas. Durante varios minutos angustiosos, nada cambió. La tormenta continuó su asalto. Los sistemas de las instalaciones se vieron sometidos a una tensión sin precedentes. El chico observó cómo las pantallas parpadeaban entre el estado operativo y el de emergencia, esperando, dudando, rezando a fuerzas que no comprendía del todo. Entonces, de forma casi imperceptible al principio, la brújula que llevaba alrededor del cuello se estabilizó. Su frenética vibración se calmó gradualmente. La aguja, que había girado continuamente durante días, ralentizó su rotación, tembló y finalmente se orientó hacia el norte magnético. En las pantallas de control, los patrones armónicos comenzaron a pasar de una oscilación caótica a un orden emergente. Aún no era estabilidad, pero eran los primeros indicios de que la estabilización podría ser posible, de que los sistemas del planeta podrían responder a la intervención, de que el equilibrio transmitió estos avances a todo el mundo. Los indicadores de estado confirmaron la recepción y la implementación en las instalaciones conectadas. Se activó una respuesta verdaderamente global, guiada por los datos que él había transportado a través de montañas transformadas. La resonancia armónica logró la alineación de fases. El informe del sistema detectó una estabilización preliminar en las capas superiores de la atmósfera. En el exterior, la furia de la tormenta comenzó a disminuir, no de forma repentina, sino gradual, como una criatura que se agota tras un prolongado ataque de ira. Los patrones del viento cambiaron hacia una circulación más natural. Las descargas eléctricas disminuyeron en frecuencia e intensidad. La niebla antinatural se disipó, dejando entrever nubes normales que se formaban a altitudes adecuadas. La brújula descansaba tranquila y firme contra su pecho por primera vez en días. Su propósito se había cumplido, su advertencia se había transmitido, su portador había tenido éxito, a pesar de las imposibles probabilidades. En ese momento, mientras los sistemas planetarios daban sus primeros pasos hacia la recuperación, la memoria regresó de golpe, completa, abrumadora. Recordó todo, su nombre, los rostros de sus padres, su primera infancia en esta misma instalación, la investigación que había sido sus cuentos antes de dormir, la misión que se había cobrado la vida de sus padres, pero le perdonaron la vida para que pudiera completarla. Me llamo David Caldwell, susurró, recreando su identidad mientras los sistemas que su familia había diseñado trabajaban para recuperar la estabilidad planetaria. Durante 3 días, David supervisó el sistema mientras trabajaba para restaurar el equilibrio armónico. Dormía en breves intervalos, comía de las raciones de emergencia almacenadas en las instalaciones y mantenía las delicadas calibraciones necesarias para un rendimiento óptimo. Fuera, el mundo se transformaba gradualmente. Las tormentas disminuyeron hasta alcanzar su intensidad normal. Los patrones de nubosidad se reorganizaron a lo largo de los límites atmosféricos tradicionales. Las fluctuaciones de temperatura se estabilizaron dentro de los parámetros estacionales. La naturaleza volvió a encontrar su ritmo, guiada por las contrafrecuencias generadas por instalaciones de todo el mundo. A la 4ª mañana, se despertó con un sonido inesperado. Se acercaba un helicóptero. Los sistemas de comunicación de la instalación, inactivos durante mucho tiempo, habían hecho algo más que transmitir protocolos científicos. Habían anunciado su presencia, su éxito, su existencia. Observó desde la plataforma de observación cómo el helicóptero aterrizaba en el valle, ahora drenado del agua de la inundación y volviendo a las condiciones alpinas normales. 3 figuras emergieron, 2 con equipo científico, una con uniforme militar, un equipo de rescate o quizás un equipo científico que respondía a la repentina reactivación del equipo. Cuando se acercaron a la instalación, David experimentó un momento de pánico.
8 años de aislamiento habían hecho que la interacción humana le resultara extraña, amenazante. Una parte de él quería esconderse, retirarse a la soledad familiar. En cambio, enderezó los hombros y fue a su encuentro. El cuchillo de madera permaneció en su cinturón, un talismán que conectaba la naturaleza salvaje y la civilización, el pasado y el futuro. El anillo de su madre y la brújula de Thomas colgaban de su cuello. Las unidades de datos que habían salvado un mundo descansaban a salvo en el sistema para el que habían sido diseñadas. El protocolo de entrada se completó automáticamente cuando los visitantes se acercaron. Verificación de identidad, autorización de seguridad, autorización de acceso. Científico que regresa a una instalación reactivada. Cuando se abrió la puerta, David se quedó esperando. La primera científica, una mujer de mediana edad con mechas plateadas en el pelo, se detuvo en seco y el reconocimiento transformó sus rasgos. «Dios mío», susurró, «eres el hijo de Elena y Richard». David asintió, con su voz recién recuperada aún sintiéndose desconocida. «David Cordwell». Ella se acercó lentamente, como quien se acerca a un animal salvaje. «Soy la doctora Miriam Chen. Trabajé con tus padres y con Thomas», señaló a sus compañeros. «Recibimos la señal, los protocolos de restauración armónica. Luego, las alertas de reactivación de las instalaciones». Su voz se suavizó. «Pensábamos que todos los que estaban en esta estación habían fallecido hace años». «Thomas me encontró», explicó David. «Me enseñó. Me envió aquí cuando él no pudo venir». La comprensión se reflejó en sus ojos. Thomas también sobrevivió. ¿Dónde está? Enterrado en la ladera occidental. Su enfermedad finalmente se lo llevó. Chen inclinó la cabeza brevemente. Nunca se rindió. Siguió insistiendo en que el resonador podría funcionar con la calibración adecuada. Levantó la vista, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Tenía razón. El oficial militar dio un paso adelante y se presentó como el coronel Matthews, hijo. Lo que han logrado es nada menos que milagroso. La estabilización atmosférica está funcionando a nivel global. Los fenómenos meteorológicos extremos disminuyen cada hora. Los sistemas climáticos restablecen los patrones normales. El segundo científico, más joven y entusiasta, señaló hacia las estaciones de monitoreo. Los patrones de resonancia armónica son autosostenibles. Ahora, la intervención ha creado un efecto en cadena, pero esta vez positivo. Los sistemas refuerzan la estabilidad en lugar del caos. Lo subieron al helicóptero, prometiéndole volver para recuperar las unidades de datos y documentar adecuadamente las modificaciones de Thomas. Mientras despegaban, David apoyó la palma de la mano contra la ventana y observó cómo la estación Alpha se alejaba por debajo de las instalaciones donde había nacido, donde habían trabajado sus padres, donde había comenzado la curación de la Tierra. La ruta de vuelo los llevó sobre la cordillera que había atravesado. Los picos y los valles volvían ahora a la normalidad estacional. La nieve se acumulaba de nuevo en las zonas más altas, los arroyos se limitaban a sus cauces habituales y el orden natural se reafirmaba con sorprendente rapidez. Una vez que los armónicos subyacentes se estabilizaron, pasaron sobre el granero de Thomas, ahora visible desde arriba, como una pequeña estructura en medio del bosque en recuperación. David sintió una punzada de pérdida por el hombre que había tendido un puente entre sus dos vidas, que había preservado el legado de sus padres hasta que él pudo reclamarlo. En el Centro de Investigación Regional, los médicos lo examinaron y se maravillaron de su condición física. Después de 8 años de supervivencia en la naturaleza, los psicólogos se acercaron con cautela, conscientes de que su reintegración requeriría paciencia. Los funcionarios le preguntaron con delicadeza sobre Thomas, el resonador y el viaje. Una semana más tarde, le trajeron algo inesperado, una fotografía encontrada en los archivos del personal de la estación Alpha. Su familia sonriendo junta fuera de las instalaciones. El brazo de su madre alrededor de sus hombros de 4 años. La mano de su padre descansaba orgullosa sobre su cabeza. El científico en el que se había convertido, el niño que aquella noche se encontraba solo en la plataforma de observación del centro de investigación, contemplando las estrellas que surgían sobre las montañas, se recuperaba lentamente. La brújula colgaba en silencio de su cuello. Su urgente advertencia había sido transmitida, su misión completada. El anillo de su madre reflejaba la luz de las estrellas, un círculo que conectaba el pasado con el presente. Desde ese punto privilegiado,
Podía ver los picos lejanos donde se encontraba su cueva, donde había aprendido los secretos de las montañas. Más allá, el granero de Thomas, donde la ciencia había vuelto a entrar en su vida. Más lejos aún, la estación Alfa, donde esos mundos se habían fusionado para salvar un planeta. Lo hemos conseguido, susurró a sus ausentes oyentes, sus padres. Thomas, la propia montaña. Arreglamos lo que estaba roto. Un científico se acercó respetuosamente, esperando un gesto de reconocimiento antes de hablar. Tiene una llamada, señor Caldwell, del secretario general. Están creando una red de vigilancia global basada en la investigación de sus padres. Quieren que participe, que aporte su perspectiva única, su experiencia, tanto con los modelos científicos como con los sistemas naturales. David consideró este puente entre mundos, el niño salvaje y el hijo del científico, ambas partes de su identidad ahora integradas como los patrones armónicos que estabilizan los sistemas terrestres. Sí, dijo simplemente, lo haré. El cuchillo de madera permaneció en su cinturón mientras se volvía hacia el futuro, un recordatorio de la resiliencia, de la supervivencia, de la sabiduría natural que lo había salvado para que pudiera salvar todo lo demás. No era una reliquia, sino una herramienta continua para cualquier desafío que se presentara. En el cielo nocturno, los patrones climáticos retomaron sus antiguos ritmos sostenibles, el equilibrio volvió y la armonía se restableció. Un niño de las montañas había encontrado un viejo granero, y lo que descubrió en su interior le había salvado la vida a él y a muchos otros.